Naruto. El heredero del sol divino. Capítulo 1. El hijo del sol. Los mortales construyen templos hacia los cielos, rogando que los dioses desciendan. Pero cuando la divinidad finalmente pisa la tierra y los observa a los ojos, el rezo se convierte en un grito de terror. No querían a un dios. Querían a un sirviente con corona. Evangelios de Zendría, versículo de la caída. El mundo no era un tapiz tejido por manos amables, sino una vasta y brutal extensión de poder, sangre y devoción. El continente de Eos se extendía como una herida abierta entre océanos tempestuosos, dividido caprichosamente por aquellos que tenían el poder de reclamar la tierra y las almas que la habitaban. En el este, los vastos imperios humanos se alzaban con sus ciudades de piedra blanca y hierro oscuro. Al oeste, los reinos élficos de Sylvan y Ares guardaban bosques antiguos donde el tiempo mismo parecía detenerse, enroscado en raíces mágicas. Más allá de las cordilleras escarpadas, yacían las tierras malditas de Korat, donde la luz del sol rara vez penetraba y las abominaciones acechaban en la bruma. Y por encima de todos ellos, dictando el destino con dogmas de oro y acero, estaban las iglesias divinas. Porque en este universo, los dioses no eran mitos silenciosos ni metáforas abstractas. Eran entidades físicas, palpables, terribles. Algunos gobernaban desde sus cortes celestiales, invisibles pero omnipotentes. Otros descendían al plano mortal, caminando entre los hombres, jugando con sus vidas como piezas de mármol en un tablero infinito. La sangre divina era una moneda de cambio, y los semidioses, aunque escasos, eran heraldos de eras de prosperidad o cataclismos apocalípticos. Hace 18 años, el equilibrio del continente se fracturó irreparablemente. La diosa del sol y de la guerra, Amaterya, descendió al mundo. Era una entidad a la que los propios dioses observaban con cautela. Majestuosa, envuelta en llamas primordiales, y dueña de una crueldad tan pura e impoluta que resultaba hipnótica. No vino para conquistar, ni para exigir tributos. Vino, para asombro de los cielos y terror de la tierra, porque había posado su mirada ardiente sobre un mortal. El rey Minato Aurelius, un gobernante humano cuya valentía y genio táctico rozaban lo sobrenatural. De esa unión antinatural nació él. Naruto. Su llegada al mundo no fue saludada con el llanto habitual de los recién nacidos. La noche en que Minato sostuvo a su hijo por primera vez, el cielo nocturno se encendió con un amanecer prematuro, tiñendo las nubes de un dorado abrasador. Cuando el infante abrió los ojos, orbes de un rojizo dorado que parecían contener la furia de 1000 soles extintos, las vidrieras del palacio estallaron en polvo de cristal. Los caballos en los establos enloquecieron, los pájaros cayeron de los cielos, y los sumos sacerdotes, a leguas de distancia, cayeron de rodillas, sangrando por la nariz mientras visiones de tronos derretidos inundaban sus mentes. La iglesia, temblando ante los altares de deidades menores, no tardó en emitir su edicto. Los pergaminos sagrados fueron desenrollados y el título le fue otorgado, no como una bendición, sino como una advertencia grabada en fuego: el niño del juicio. Pero antes de que aquella noche fatídica marcara el principio del fin de una era, conviene desentrañar la geografía de las almas que poblaban Eos. Porque ningún drama divino tiene sentido sin sus testigos mortales. En las llanuras centrales del continente se extendían las 13 provincias del antiguo Imperio Aurelio, fundadas por la dinastía solar a la que pertenecía el padre humano de Naruto. Una herencia de siglos de guerras santas, de coronaciones bajo eclipses, de pactos firmados con sangre y aceite consagrado. Las ciudades imperiales Eos Prima, Zendría de las 1000 cúpulas, la fortaleza marina de Tartesos, la ciudadela montañosa de Caelirios eran joyas talladas a fuerza de impuestos sangrientos y devociones inquebrantables. En cada una de ellas, un templo al sol se elevaba más alto que cualquier palacio, recordándole al rey de turno que su corona era prestada y que el verdadero soberano residía en los cielos. Al norte, atravesando la cordillera de los colmillos helados, se hallaban los reinos boreales, una confederación inestable de clanes bárbaros, ducados de hierro y baronías de pieles. Aquellos eran hombres endurecidos por inviernos que duraban 2/3 del año, devotos de viejos dioses del trueno y de la sangre, cuyos nombres se escupían con saliva caliente antes de la batalla. Ellos no rezaban, pactaban. No suplicaban, exigían. Y aunque temían a los dioses solares, los consideraban deidades extranjeras, dioses para hombres suaves que no conocían el sabor del hierro mordido por el frío. El rey Borealis, cuyo verdadero nombre era Albart Hornsen del clan Lobo Negro, gobernaba aquella tierra desde un trono labrado en colmillos de mamut. Hacia el occidente, donde el sol caía sobre océanos infinitos, se hallaba el reino de Silvania, hogar de los elfos antiguos.
No eran los seres alegres de los cuentos infantiles, sino una raza melancólica y altiva, cuya sangre milenaria les permitía contemplar los siglos como los hombres contemplan las estaciones. Vivían en ciudades bosque cuyas torres eran árboles vivos, esculpidos por magias generacionales. Su rey, Aelturiel del linaje plateado, había gobernado durante 982 años, y en sus ojos de amatista pálida habitaba una tristeza que ningún humano podría comprender. La tristeza de haber visto morir a demasiadas civilizaciones. Silvania se mantenía neutral en las disputas humanas, pero tenía sus propios pactos con los dioses de la naturaleza, los custodios verdes, y observaba el ascenso de Naruto con una preocupación callada y ancestral. Más al sur, donde los desiertos se ondulaban como mares de oro pálido, las naciones mágicas formaban una federación de torres y academias. La Torre Creciente, la Universidad de Marcallet, el Colegio Etéreo de Opir, instituciones donde el conocimiento arcano era moneda y poder. Aquellos magos no temían a los dioses, los estudiaban. Diseccionaban sus milagros en ecuaciones, transcribían sus oraciones en runas funcionales, replicaban sus prodigios en laboratorios subterráneos. Para ellos, Naruto no era un milagro sagrado, sino una anomalía cósmica digna de medición. Algunos magos secretamente soñaban con capturarlo, sangrarlo, descomponerlo en sus componentes místicos para descifrar el código mismo de la divinidad. Otros, más prudentes, rezaban en sus camas pidiendo que jamás se cruzara con ellos. Y luego estaban las tierras prohibidas. Korat, la cicatriz negra del mundo, una vasta extensión donde el sol no calentaba y la lluvia caía como aceite tibio. Allí, hacía 2000 años, un dios había muerto. No se sabía cómo, ni a manos de qué. Pero su cadáver cósmico, hundido en la corteza del mundo, había envenenado la tierra para siempre. De aquel sepulcro emergían a veces criaturas que no debían existir. Abominaciones con bocas en lugares antinaturales, gigantes ciegos de muchas patas, ríos que fluían hacia arriba, y susurros que hablaban en idiomas extintos. Korat era el recordatorio de que incluso los dioses podían morir, y de que la muerte de un dios era una herida que la realidad nunca terminaba de cerrar. Por encima de todos estos reinos, se cernía la Iglesia Solar, una entidad política y espiritual cuya influencia atravesaba fronteras. El patriarca Solomon era su rostro visible, pero detrás de él operaba un complejo entramado de cardenales guerreros, inquisidores con autoridad para juzgar a reyes, y los temidos pretorianos solares, una orden de caballeros monásticos cuyas armaduras solo se quitaban en la tumba. La iglesia había sido la primera en reconocer la divinidad de Naruto, no por devoción, sino por cálculo teológico. Era más seguro abrazar al heredero que negarlo. Pero en sus criptas más profundas, los teólogos debatían en susurros si aquel muchacho de cabellos dorados era el Mesías prometido o el anticristo escondido bajo piel de cordero. Tales eran las potencias del continente. Tales eran los peones, alfiles y caballos del tablero. Y sobre todo ello, los dioses observaban. Algunos desde sus tronos celestiales, otros disfrazados de mendigos en las callejas. Porque los dioses de Eos no eran abstracciones. Eran familias, dinastías, cortes con intrigas y celos comparables a los de cualquier corte mortal. Estaba Amaterya, la madre ausente de Naruto, diosa del sol y de la guerra, cuyo trono ardía en lo más alto del Empídeo. Estaba Selvanar, dios de las cosechas y la templanza, padre vegetal venerado por los elfos. Estaba Kortarak, el carnicero, dios del invierno y de la sangre derramada, a quien los norteños llamaban hermano. Estaba Lirra, doncella de la luna y de los secretos, cuya luz pálida iluminaba a los amantes y a los conspiradores por igual. Y muchos otros, mayores y menores, olvidados y emergentes, todos atentos al ascenso del semidios dorado, todos preguntándose si aquel niño rompería el equilibrio que los pactos antiguos habían sostenido durante eones. Hace 18 años, pues, todo se desencadenó. Amaterya, la diosa del sol, no era conocida por sus debilidades. Su trono era una estrella moribunda colocada en el cenit del Empíreo, y su corte estaba poblada por guerreros caídos en batallas justas, valquirias solares cuyas alas estaban hechas de plumas de fuego. La habían visto incinerar continentes en eras pasadas. Una vez, por una ofensa que solo ella recordaba, había secado 7 océanos. Por eso, cuando bajó a Eos disfrazada de mujer mortal, los oráculos lo supieron de inmediato. Algo iba mal en los cielos. O quizás, algo iba demasiado bien. Minato Aurelius era entonces un rey joven, viudo recientemente, melancólico, peligroso. Había heredado el trono solar a los 21 años tras la muerte misteriosa de su esposa, una reina amada cuya pirra funeraria aún ardía en el patio del palacio.
Era un guerrero brillante, un estratega temido, y un hombre profundamente solitario. Algunos cronistas afirmarían más tarde que su soledad fue precisamente lo que atrajo a la diosa. Amaterya, eterna y sin iguales, encontró en aquel mortal una soledad que reflejaba la suya. Otros sostenían teorías más oscuras. Que la diosa había planeado el embarazo durante décadas, eligiendo cuidadosamente al padre ideal para gestar a un heredero capaz de heredar parte de su esencia sin diluirla en sangre menor. Lo cierto es que durante una temporada nadie supo si fueron semanas o meses, pues el tiempo se distorsionaba cerca de la diosa Amaterya. Residió en el palacio de Minato bajo la apariencia de una huésped extranjera. Bailó en banquetes, cazó ciervos en los bosques reales, susurró promesas al oído del rey en las noches silenciosas. Y luego, una mañana, simplemente desapareció. Minato despertó solo. Pero su lecho conservaba un calor que no era de este mundo, y bajo la almohada halló una sola pluma incandescente. Una pluma del manto solar de la diosa. La conservó hasta su muerte, dentro de un relicario forjado por los enanos de Caer Lirios. 9 meses después, 9 meses exactos, como exigen las leyes biológicas que ni siquiera los dioses contradicen del todo, una doncella del pueblo apareció a las puertas del palacio. No era una doncella cualquiera. Traía consigo un bebé envuelto en mantillas de seda solar. Sus ojos eran rojizos dorados. La doncella, que más tarde se descubrió que había sido una valquiria disfrazada, entregó al infante al chambelán real con un único mensaje. El sol exige que su sangre crezca bajo manos mortales. Que aprenda lo que es el barro antes de gobernar el cielo. Si lo crías bien, será un dios. Si lo crías mal, será un cataclismo. Cualquiera de los dos resultados deleitará a su madre. Minato no preguntó. Sabía. Tomó al niño en sus brazos, y por primera vez desde la muerte de su esposa, lloró. El llanto del rey, sin embargo, fue eclipsado por lo que sucedió esa misma noche, cuando puso al pequeño en su cuna por primera vez. Los oráculos del palacio describirían después aquel momento como el segundo amanecer. El cielo nocturno, que había sido despejado y poblado de estrellas, comenzó a teñirse de un anaranjado feroz. Una corona de nubes ardientes se formó sobre el palacio. Los caballos de los establos rompieron sus riendas y huyeron en estampida hacia las llanuras. Los pájaros migratorios cambiaron sus rutas en pleno vuelo. En los templos de toda la capital, los cirios se encendieron solos, todos a la vez. Y en una ciudad lejana llamada Beteris, una mujer parió un cordero con 2 cabezas, ambas con los ojos cerrados, ambas susurrando en una lengua antigua que ningún sacerdote pudo traducir. El infante, al abrir los ojos por primera vez, no lloró. Miró a su padre humano con una serenidad antinatural. Y cuando Minato, conmovido, lo besó en la frente, el beso le dejó al rey una marca en los labios que tardaría 3 lunas en sanar. Una pequeña cicatriz en forma de sol naciente. Lo bautizaron Naruto, un nombre antiguo en la lengua de los oráculos meridionales que significaba remolino o torbellino del centro. Era un nombre profético, como descubrirían después. Porque todo lo que aquel niño tocara, todo lo que mirara, todo lo que deseara, sería absorbido hacia su centro, como las aguas hacia el ojo de una vorágine. Creció en el palacio de Eos Prima rodeado de tutores, sacerdotes, generales y dioses menores que descendían disfrazados para evaluarlo. A los 3 años, hablaba 7 idiomas con fluidez, incluyendo 2 lenguas muertas. A los 5, derrotó en duelo de espadas de madera al campeón de la Guardia Real, un veterano de 42 años. Lo hizo sin sonreír, sin orgullo, simplemente porque le habían dicho que era imposible. A los 7, una bestia de las tierras malditas escapó al norte e intentó devorarlo durante una cacería. El niño la observó acercarse, alargó la mano, y la bestia, un grifo carnívoro de 3 ojos, se desplomó muerta a sus pies, con el corazón vaporizado dentro de su pecho. A los 9, recitó de memoria los evangelios completos de Zendría al ser preguntado por un cardenal, y luego corrigió 3 errores doctrinales en los textos oficiales, citando manuscritos originales que solo existían en el archivo secreto del Vaticano Solar. A los 12, ya no necesitaba tutores. A los 15, su padre murió. Minato Aurelius falleció en circunstancias sospechosas. Oficialmente, una fiebre rara. Extraoficialmente, veneno. Naruto, presente junto al lecho, no derramó una sola lágrima. Apretó la mano agonizante de su padre, le besó la frente en el mismo lugar donde 18 años antes había sido besado, y susurró algo que solo el moribundo escuchó. Cuando salió de la habitación, sus ojos brillaban más rojos que nunca. Esa misma noche, 7 cortesanos sospechosos murieron simultáneamente en sus camas.
Sus corazones, al ser examinados por los médicos forenses, estaban vaporizados. Idénticos al grifo de 3 ojos. Nadie volvió a hablar del asunto. Naruto fue coronado a los 15 años y medio. La regencia tradicional fue formalmente disuelta. ¿Quién regiría sobre un dios? Desde entonces, durante 2 años y medio, había gobernado en silencio, consolidando su poder, ejecutando reformas, observando. Esperando. La mañana en que comienza nuestra historia, Naruto Aurelius, semidios, hijo del sol, heredero de Amaterya, había convocado a los embajadores de las grandes potencias del continente. El momento del silencio había terminado. Era hora de que el sol hablara. Lo que sigue es la crónica de aquel día. De aquellas conversaciones. De aquellas decisiones. De los hombres que se arrodillaron, de los hombres que desafiaron, y de los pocos, los muy pocos, que intentaron negociar con un destino encarnado. Que estas páginas sean leídas con cuidado, y con miedo. Porque en ellos, las palabras de los dioses tienen filo, y nadie sale ileso al escucharlas. Y el templo dorado, el gran templo de la Ciudadela del Sol era un monumento a la pequeñez humana. Sus columnas de mármol veteado en oro se alzaban cientos de pies hacia un techo abovedado donde frescos interminables relataban las victorias de la luz sobre el abismo. El aire estaba espeso, saturado con el humo de la mirra sagrada y el loto blanco, quemándose en braseros del tamaño de carruajes. Miles de fieles llenaban la nave central, una alfombra humana de capas de seda, armaduras pulidas y túnicas penitentes, todos arrodillados, todos unidos en un cántico monótono que hacía vibrar las piedras del suelo. En el altar principal, el patriarca Solomon, supremo sacerdote de la fe solar, elevaba un cáliz incrustado de rubíes. Su voz, amplificada por la acústica divina del recinto, recitaba los sagrados mantras de protección y prosperidad. Y entonces, ocurrió. Las llamas de los miles de cirios que iluminaban el templo, sin que soplara viento alguno, se inclinaron violentamente en una sola dirección. El cántico murió en las gargantas de los fieles. Un frío antinatural barrió el incienso, reemplazándolo por el olor acre del ozono y el metal candente. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, asfixiante. Las inmensas puertas de bronce de la entrada se abrieron de par en par, no por el esfuerzo de los guardias, sino empujadas por una presión invisible. Naruto entró. Tenía apenas 18 años, pero su sola presencia aplastaba el ambiente, obligando a los pulmones de los presentes a luchar por cada bocanada de aire. Su cabello dorado brillaba con una luz propia, casi cegadora en la penumbra del templo. Vestía una armadura asimétrica de blanco inmaculado y oro pálido, sobre la cual caía una pesada capa negra que ondeaba perezosamente, como si la realidad misma temiera rozarla. Sus ojos, 2 eclipses de fuego carmesí y dorado, no miraban a nadie. Simplemente existían por encima de todos. A medida que avanzaba por el pasillo central, los nobles, duques y generales más poderosos del continente, aquellos que ordenaban la muerte de miles con un gesto de la mano, bajaban la mirada instintivamente, temblando. Algunos sollozaban. El peso de su deidad era insoportable. El patriarca Solomon descendió los escalones del altar. Sus manos, nudosas y adornadas con anillos de poder, temblaban visiblemente. Se detuvo a una distancia prudencial, inclinando su cabeza cubierta por la mitra papal. Sacerdote Solomon, Lord Naruto, las estrellas han guiado vuestros pasos hasta nuestro humilde santuario. Os informo que los enviados del Reino del Norte han llegado a la Ciudadela. Naruto ni siquiera detuvo su andar pausado. Sus botas resonaban contra el mármol como el repique de una campana fúnebre. Pasó junto al anciano sin dignarse a mirarlo. Naruto. ¿Y? La voz de Naruto era suave. Nunca gritaba. No necesitaba hacerlo. Cada sílaba estaba impregnada de una calma absoluta, una seguridad tan profunda y densa que cortaba el aire como una hoja afilada. El anciano tragó saliva, el sonido fue audible en el silencio mortal del templo. Giró sobre sus talones para seguir al semidios, manteniendo la cabeza baja. Sacerdote Solomon, piden una audiencia inmediata. Desean negociar tratados de igualdad entre sus reinos boreales y vuestros dominios, mi señor. Los pasos de Naruto cesaron de golpe. Por unos segundos interminables, el templo entero pareció hundirse. Una presión divina, cruda e indiscriminada, cayó sobre los hombros de cada alma presente. Las losas de mármol bajo las botas de Naruto comenzaron a agrietarse finamente, emitiendo pequeños chirridos de protesta. En su mente, Naruto observaba a las miles de cabezas agachadas. Mortales. Criaturas de carne efímera que se arrastraban por la tierra, construyendo castillos de arena mientras rogaban que la marea no subiera.
Naruto. Igualdad, la palabra flotó en el aire, saboreada, diseccionada. Una leve sonrisa, elegante y desprovista de cualquier calidez, curvó sus labios. Naruto. Los humanos tienen una obsesión curiosa. Llaman arrogancia a cualquier verdad que los haga sentirse inferiores. Los mortales siempre dicen palabras extrañas. El patriarca Solomon, en un gesto que costó al anciano un esfuerzo titánico de voluntad, dio 2 pasos al frente. Su mitra dorada, coronada por un sol radiante de incrustaciones de zafiro, tembló sobre su frente. No era miedo lo que sentía o no solamente miedo sino la incomodidad del teólogo cuando se ve obligado a contradecir, en presencia del cuerpo divino que estudia, las doctrinas que durante 70 años ha defendido. Sacerdote Solomon, mi señor, si me permitís, los textos sagrados, los evangelios mayores y menores, hablan precisamente de la palabra igualdad en sus capítulos finales. La Ecclesia Solaris ha sostenido durante 12 generaciones que todos los hombres son iguales ante el rostro divino. ¿Acaso este principio ha de ser revisado? Naruto giró la cabeza apenas un grado, lo suficiente para que sus ojos rojizos atrapasen los del anciano. El patriarca sintió como un sudor frío le corría por la espalda bajo las vestiduras pontificias. Tras él, los cardenales menores, hombres acostumbrados a la pompa y a la deferencia, contuvieron el aliento. Naruto. Solomon. Los hombres son iguales ante el rostro divino porque ante el rostro divino todos son insignificantes. La igualdad no es un atributo positivo, sino la consecuencia natural de la pequeñez compartida. Ante el sol, una hormiga y un emperador proyectan sombras de la misma temperatura. ¿Llamarás a eso igualdad? El patriarca abrió la boca para responder. La cerró. La volvió a abrir. No había argumento. 50 años de estudios teológicos y semántica sagrada le habían enseñado a reconocer cuando una doctrina había sido desmontada en una sola frase. Inclinó la cabeza, no en sumisión, sino en reconocimiento académico. Sacerdote Solomon, vuestra sabiduría, mi señor, excede los pergaminos que mis manos han copiado durante medio siglo. Naruto, no me halagues. Tu sabiduría no es escasa, Solomon. Es simplemente humana. Hay una diferencia. Continuaron caminando. Naruto avanzaba con la lentitud ceremoniosa de quien camina por un jardín propio, no por un templo donde miles de almas se inclinan. Los fieles, todavía postrados, no se atrevían a alzar la mirada. Algunos, los más ancianos, lloraban en silencio. Otros, los más jóvenes, se mordían los labios para no gemir de terror. Una niña de 6 años, hija de un duque oriental, alzó por accidente los ojos al pasar Naruto, y al ver el destello rojizo de su mirada, perdió el conocimiento en brazos de su nodriza. Naruto no se detuvo. Naruto rara vez se detenía por las pequeñas tragedias humanas. Al llegar al altar mayor, en lugar de subir los escalones consagrados, un acto que solo le estaba permitido al patriarca supremo y a los dioses encarnados, Naruto se detuvo. Se giró. Y por primera vez en aquella mañana, dirigió la mirada a la multitud. Una mirada que recorrió las miles de cabezas inclinadas con una lentitud casi cariñosa, como un pastor que cuenta su rebaño antes del sacrificio. Naruto, levantad la vista. La orden no fue gritada. Fue susurrada. Pero la voz de Naruto, cuando lo deseaba, tenía la peculiaridad de resonar dentro del cráneo de cada oyente como si fuera su propio pensamiento. Lentamente, con manos temblorosas y ojos llorosos, los fieles obedecieron. Una marea de rostros pálidos se alzó hacia el altar. Miles de rostros que jamás habrían osado contemplar a su semidios tan directamente. Naruto los observó. Estudió cada arruga, cada cicatriz, cada lágrima. En aquel mar humano había generales que habían incendiado pueblos enteros, duques que vendían siervos como ganado, banqueros que prestaban dinero a usura asesina, doncellas piadosas y rameras devotas, niños y ancianos, ciegos y videntes. Una muestra completa de la condición humana, todos arrodillados en su mismo templo, todos compartiendo el mismo terror sagrado. Naruto, os he ordenado mirarme. ¿Por qué muchos de vosotros tenéis los ojos cerrados todavía? Un noble de la primera fila, un duque cuya casa databa de antes de la fundación del imperio, respondió con voz quebrada, sin atreverse a abrir del todo los párpados. Duque Aldros, mi señor, vuestra luz nos hiere los ojos. Es demasiado para nosotros. Naruto inclinó la cabeza. Su sonrisa, pequeña y triste, no llegó a sus ojos. Naruto, curioso, ¿no es así, Solomon? Los hombres exigen igualdad ante los dioses, exigen el derecho a mirarnos cara a cara, exigen tratados de paridad y negociaciones recíprocas.
Y cuando se les concede el privilegio que mendigaron, descubren que sus propios ojos no soportan ni un instante el peso de aquello que pidieron. Es la naturaleza del mortal. Anhelar lo que no puede contener, morir de aquello que pidió como bendición. El patriarca asintió silenciosamente. Los cardenales menores, aún más silenciosos, anotaron mentalmente aquellas palabras. Habría sermones nuevos para componer aquella noche. Naruto, bajad la mirada de nuevo. Os perdono el atrevimiento de haber obedecido mi orden literalmente. Sois mortales. La literalidad es vuestra única herramienta de comprensión. Volved a vuestros rezos. Pero rezad sabiendo a quién se dirigen vuestras palabras. No al cielo abstracto, no a la deidad lejana. A mí. Aquí presente. Y a mi madre, allá lejana. Y al árbol de luz que nos une. Vuestras oraciones no flotan. Aterrizan. Aterrizan donde corresponde. Recordadlo. Los fieles, agradecidos por el permiso de volver a la oscuridad protectora de sus párpados cerrados, bajaron la mirada con tal velocidad que algunos se golpearon la frente contra el mármol. Naruto los observó con aquella mezcla peculiar de desprecio y compasión que reservaba para los suyos porque, después de todo, eran sus súbditos, su rebaño, su ganado sagrado. Sin transición, sin despedida, Naruto se giró y comenzó a caminar hacia la salida lateral del templo, la que conducía a las galerías reales que comunicaban con el palacio. El patriarca lo siguió a respetuosa distancia, sus zapatillas pontificias deslizándose silenciosamente sobre el mármol. Detrás de ellos, un eco persistente de oraciones, de respiraciones contenidas, de almas tratando de digerir el encuentro con la divinidad. Los cardenales menores se mantuvieron en sus posiciones, sosteniendo el rito interrumpido como mejor podían. La misa de la mañana se reanudaría. Pero los cánticos sonarían diferentes durante semanas. Y la galería de los profetas, la galería privada que comunicaba el templo con el palacio, era un corredor de piedra labrada cuyas paredes estaban cubiertas, del suelo al techo, por murales pintados a lo largo de 700 años. Cada profeta de la Iglesia Solar, desde el Beato Aldérico hasta el Cardenal Ferius el Ciego, estaba representado allí, con sus ojos de pigmento dorado mirando eternamente al observador. La leyenda decía que cuando un caminante atravesaba aquella galería con el alma cargada de pecado, los profetas pintados cerraban los ojos. Cuando Naruto pasó por allí, ningún profeta cerró los ojos. Algunos, por el contrario, parecieron abrirlos un poco más. Solomon caminaba un paso detrás, con la dignidad pausada de quien sabe que se halla en presencia de algo que excede su comprensión. Naruto llevaba las manos entrelazadas a la espalda. El silencio entre ambos no era hostil. Era el silencio de dos hombres que han sostenido aquella misma caminata centenares de veces y que han aprendido a respetar el ritmo del otro. Sacerdote Solomon, mi señor, perdonad la insistencia de un anciano. ¿Es verdad que pretendéis recibir a los embajadores del norte hoy mismo, sin las 72 horas de protocolo que dicta la tradición? Naruto, lo es. Sacerdote Solomon, ¿y si me permitís preguntar el motivo? Naruto se detuvo frente al mural del Beato Aldérico, fundador del rito solar. El profeta pintado parecía sostener una corona de fuego entre las manos. Naruto observó la imagen un instante, casi con ternura, y luego respondió sin volverse. Naruto. Las 72 horas son un ritual que existe para que los embajadores tengan tiempo de planear sus mentiras, sus halagos y sus traiciones. Es un período de gestación diplomática. Yo no necesito que mi rebaño gestione sus mentiras antes de venir a mí. Las prefiero crudas, frescas, vivas. Más fáciles de leer. Sacerdote Solomon. Eso es, políticamente inestable, mi señor. El protocolo ha sido el cimiento de la diplomacia continental durante siglos. Naruto. Los cimientos cambian cuando cambian los edificios, Solomon. Tú me enseñaste eso. Cuando tenía 9 años. ¿Lo recuerdas? El patriarca parpadeó. Sí, lo recordaba. Una tarde lluviosa de otoño, hacía 9 años, en la biblioteca del seminario, había explicado al joven príncipe la doctrina de la mutabilidad ritual. Una conversación que había olvidado por completo, archivada entre los miles de lecciones que había impartido a aquel prodigio insufrible. Pero Naruto lo recordaba. Naruto lo recordaba todo. Era una de las características más perturbadoras de su divinidad. Aquella memoria absoluta, perfecta, archivística, que hacía que cualquier conversación, por trivial que fuera, pudiera ser desenterrada décadas más tarde para iluminar un argumento presente. Sacerdote Solomon. Lo recuerdo, mi señor. Aquel día llovía. Bebíais té de jengibre. Os pregunté si los rituales eran inmutables.
Respondisteis que solo lo eran los principios. Los rituales eran el lenguaje cambiante con el que los principios se comunicaban a cada generación. Naruto. Memoria excelente, Solomon. Aún hay esperanza para tu humanidad. Una sonrisa diminuta cruzó los labios del semidios. Era una sonrisa rara, no la que reservaba para los embajadores ni para las multitudes, sino una sonrisa privada, casi infantil, que Solomon había aprendido a buscar como un astrónomo busca cometas. Apareció apenas un segundo, y luego se desvaneció. Pero estuvo allí. Era importante haberla visto. Sacerdote Solomon, mi señor, hay un asunto del que me gustaría hablaros antes de la audiencia. Algo más privado. Naruto se giró por completo. Sus ojos, en aquella galería iluminada únicamente por antorchas, parecían más profundos, menos rojos, con un matiz casi humano. Asintió levemente, una invitación silenciosa a continuar. Sacerdote Solomon, anoche tuve una visión. Mi señor, llevo 60 años recibiendo visiones de baja categoría. Cosechas perdidas, plagas locales, niños que nacen bajo signos extraños. Pero la de anoche fue diferente. Fue de los rangos superiores. Una visión enviada desde el Empíreo. Una visión enviada por vuestra madre. Naruto no se movió. Su expresión no cambió. Pero algo en el aire del corredor pareció ralentizarse, como si el tiempo mismo se inclinara para escuchar. Naruto. Continúa. Sacerdote Solomon, os vi en un trono más alto que cualquiera que la historia recuerde. Estabais solo. Profundamente solo. Y a vuestros pies, no había súbditos, sino una bandeja de plata. Sobre la bandeja había una corona. La corona tenía forma de sol naciente, y estaba cubierta de sangre. La voz de vuestra madre me dijo, Solomon. Adviértele. La corona que se forja con sangre, sangra eternamente al ser portada. Aún está a tiempo de elegir. Hubo un silencio largo. Naruto miró el mural del Beato Alderico. Después al techo. Después al suelo. Después, finalmente, al patriarca. Naruto. Mi madre tiene un sentido del humor extraordinariamente cruel, Solomon. Lleva 17 años sin dirigirme una palabra. 17 años sin descender. 17 años sin enviarme una señal, un sueño, un susurro. Y ahora, justamente la noche anterior al día en que su hijo recibe a los embajadores del continente, decide enviarte una visión advirtiéndome del peso de la corona. ¿Sabes qué significa eso? Sacerdote Solomon. ¿Qué, mi señor? Naruto. Significa que está observando. Significa que le importa. Y eso, en ella, es una emoción tan rara que dudo que sepa cómo manifestarla sin parecer amenazante. La compadezco un poco, ¿sabes? Una diosa que olvidó cómo amar a un hijo y solo recuerda cómo coronar a un rey. Solomon no supo qué responder. Aquella era la confesión más íntima que Naruto le había hecho en años, y contenía un dolor tan delicadamente disfrazado de filosofía que el patriarca sintió el impulso de abrazar al joven semidios. No lo hizo, por supuesto. Habría sido una blasfemia y, probablemente, una muerte rápida. Pero lo deseó. Lo deseó con la intensidad con que un padre desea consolar a un hijo herido. Naruto. Solomon. Sé qué piensas. ¿Crees que estoy yendo demasiado deprisa? ¿Crees que la corona que persigo me hará sangrar? ¿Crees, en lo más profundo de tu fe, que un imperio celestial es una blasfemia incluso para alguien de mi sangre? ¿No es así? Sacerdote Solomon, mi señor, yo sirvo a la voluntad solar. Sea cual sea vuestra decisión, esta vieja iglesia se inclinará. Pero como hombre, como mortal que os ha visto crecer desde los 7 años, os digo, hay caminos que, una vez tomados, no permiten regreso. Aún sois joven. Aún tenéis tiempo. Naruto. Tiempo. Otra de esas palabras curiosas. El tiempo es lo que los mortales tienen para temer su muerte. Yo no tengo muerte, Solomon. No del modo que tú la entiendes. Lo que tengo, en cambio, es el peso de cada decisión multiplicado por la eternidad de su consecuencia. Es un trato distinto. Pero acepto tu consejo. Lo guardaré. Lo desempolvaré si alguna vez encuentro un instante de duda. ¿Te parece justo? Sacerdote Solomon. Más que justo, mi señor. Es generoso. Reanudaron el paso. La galería continuaba durante varios cientos de pies, atravesando murales de profetas cuyos nombres ya casi nadie recordaba. Al fondo, donde la galería desembocaba en el atrio del palacio, aguardaba una figura. Un caballero alto, con armadura plateada salpicada de runas rúnicas, y cabellos blancos a pesar de su evidente juventud.
Era Sir Kakashi Argentine, capitán de la Guardia Solar, comandante personal de Naruto, único soldado al que el semidios permitía dirigirle la palabra sin protocolo. Sir Kakashi era un hombre de unos 40 años, aunque su cabellera prematuramente blanca y la pequeña cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo le daban un aire de mayor antigüedad. Era un soldado de élite, graduado con honores de la Academia Pretoriana. Había servido a Minato Aurelius en sus últimas campañas, y al morir el rey, había jurado fidelidad al niño semidios con una solemnidad que rozaba la religión. En los 3 años transcurridos, Kakashi había demostrado 3 virtudes raras: lealtad absoluta, agudeza táctica brillante, y la peculiar capacidad de mantenerse despierto en presencia de Naruto sin temblar. Al ver acercarse al semidios y al patriarca, Kakashi hincó una rodilla, pero con la elegancia rápida de un soldado, no con la prolongada ceremonia de un cortesano. Sir Kakashi, mi señor. Los embajadores aguardan en el salón del trono. 3 delegaciones. La nórdica al frente, como solicitasteis. La élfica en segunda posición. La mágica, en tercera. Hay además un observador no anunciado. Un emisario de la Casa Profunda. Naruto entornó los ojos. La Casa Profunda no era un reino ni una nación. Era una organización mercantil antigua, una confraternidad de banqueros, espías y custodios de secretos que operaba en todas las capitales del continente sin pertenecer a ninguna. Su presencia no anunciada era, en sí misma, un mensaje. Naruto. La Casa Profunda. Curioso. ¿Quién han enviado? Sir Kakashi. Una mujer. Se identifica como Madame Veil. Edad indeterminada. Velada. Mis oficiales sienten que su presencia mágica está apagada. Cubierta. No naturalmente, sino deliberadamente. Es alguien que oculta su poder, mi señor. Naruto. Interesante. Que pase también. La oiré, la examinaré. Solomon, ¿deseas presenciar la audiencia? Sacerdote Solomon, si mi señor lo permite, prefiero retirarme a la capilla privada. Estos viejos huesos necesitan oración antes de digerir lo que sin duda escucharé en crónicas. Os encomiendo al sol. Naruto. El sol está dentro de mí, Solomon. Pero acepto tu encomienda. Ve en paz. El patriarca se inclinó y se separó por una puerta lateral. Naruto y Sir Kakashi quedaron solos por un momento en el atrio. El semidios inhaló profundamente, ajustó imperceptiblemente la caída de su capa negra, y miró al capitán. Naruto. Kakashi. Una pregunta personal antes de entrar. Sir Kakashi. Las que mi señor desee. Naruto. ¿Tienes miedo de mí? Sir Kakashi tardó un instante en responder. No por dudar, sino porque, como buen soldado, entendía que las preguntas importantes merecían respuestas honestas. Sir Kakashi. Sí, mi señor. Naruto. Bien. La lealtad sin miedo es indolencia. La lealtad con miedo sano es disciplina. Y la disciplina, Kakashi, es lo único que me queda como pretensión de humanidad. Vamos. Las puertas dobles del salón del trono se abrieron lentamente, empujadas por 2 pretorianos solares. Una corriente de aire frío y perfumado salió a recibirlos. Naruto inhaló por última vez la atmósfera íntima del corredor de los profetas, y avanzó hacia su trono. La función iba a comenzar. Idi. El salón real, el gran salón del trono era un abismo de opulencia. Columnatas de basalto negro se erguían flanqueando el camino hacia el trono solar, una monstruosidad arquitectónica forjada a partir del metal de meteoritos caídos y bañada en oro líquido. A los pies del trono, aguardaban los embajadores. La tensión en la sala era tan espesa que podía cortarse con acero. El rey Borealis del norte, un gigante envuelto en pieles de lobo vargo y cotas de malla rúnicas, apretaba los puños. A su lado, la alta hechicera Véspera mantenía su báculo apretado, sintiendo las corrientes mágicas de la sala distorsionarse y retorcerse de agonía. Incluso el embajador de Silvania, el príncipe élfico Kaelun, cuyo linaje se jactaba de tener milenios de antigüedad, lucía pálido, sus ojos de amatista fijos en la puerta dorada. Cuando Naruto hizo su entrada, la Guardia Real caballeros sagrados de armaduras impolutas hincaron la rodilla al unísono, el sonido metálico resonando como un trueno. Naruto caminó con la gracia lánguida de un depredador que no reconoce amenazas. Subió los peldaños hacia el trono y se sentó. Cruzó una pierna sobre la otra, apoyó lentamente el rostro sobre su mano, y clavó su mirada rojiza en los embajadores. El rey Borealis, intentando mantener la dignidad de las tierras heladas, dio un paso al frente. Su voz, acostumbrada a imponerse sobre ventiscas, tembló ligeramente al principio, pero encontró firmeza en su orgullo. Rey Borealis. Lord Naruto.
Hemos venido de los confines del hielo para ofrecer un pacto. Reconocemos vuestra divinidad, sí. Pero los reinos del norte han sido libres desde la era del desgarro. Tu poder no te convierte automáticamente en gobernante del continente entero. Los magos del norte contuvieron el aliento. El príncipe élfico frunció el ceño. Desafiar al hijo del sol en su propia corte era un suicidio diplomático, y posiblemente, literal. Naruto lo observó desde su trono dorado. Sus ojos se entrecerraron imperceptiblemente, brillantes, desapasionados. Naruto. No. El silencio se adueñó del salón. El rey Borealis parpadeó, confundido por la rápida concesión. Naruto. Tienes razón. Naruto deslizó su mirada hacia la hechicera, luego hacia el elfo, y finalmente de regreso al rey humano. Había un aburrimiento letal en su postura. Naruto. Mi poder no me convierte en gobernante. No es la fuerza bruta lo que rige el cosmos, rey de los cielos, sino el orden de las esferas celestiales. Lentamente, se inclinó un poco hacia adelante. El aire en la sala pareció calentarse 10 grados en un instante. Naruto. Lo inevitable es lo que me convierte en uno. El sol sale por el este y quema la tierra al mediodía. No te pide permiso, no negocia tratados con las sombras. Simplemente es. Yo, simplemente, soy. El rey Borealis sintió como si una mano de hielo le apretara la garganta. Era un hombre acostumbrado a las negociaciones brutales del norte, a los pactos entre clanes donde una palabra mal escogida significaba un invierno entero de venganzas. Pero esto era distinto. Esto no era negociación. Esto era pedagogía. El semidios le estaba explicando, con paciencia casi pastoral, por qué la diplomacia entre ellos era una ilusión. Rey Borealis, mi señor, con todo el respeto debido a vuestra divinidad, los reinos del norte mantienen alianzas con dioses propios. Cortarat, el carnicero, es nuestro patrón. Pactos de sangre nos unen a él desde hace 2000 años. Si las naciones del continente caen bajo un único imperio celestial, ¿qué será de nuestros pactos antiguos? Naruto inclinó la cabeza ligeramente. Por un instante, sus ojos se posaron en las runas rúnicas grabadas en la cota de malla del rey nórdico. Las leyó, una a una. Reconoció el nombre del carnicero entre ellas. Reconoció también, con un destello de divertimento, que algunas runas eran falsificaciones modernas, no verdaderas runas del pacto. Naruto. Cortarat. Sí. Conozco a tu dios. Lo conocí cuando yo tenía 11 años. Vino disfrazado de oso ciego a las cocinas reales de mi padre. Quería medirme. Le ofrecí carne cruda y pan negro. Comimos en silencio durante 1 hora. Antes de marcharse, me dijo, sangre del sol, eres más frío que yo. ¿Eso es prometedor, o es trágico? Luego salió por la chimenea y nunca volvió. Es un dios razonable, dentro de su sed. No me preocupa Cortarat. Tampoco a Cortarat le preocupo yo, supongo. Y, sin embargo, aquí estás tú, suplicando preservar pactos en su nombre. ¿Le has consultado, rey de los cielos? ¿O hablas por él sin su permiso? El rey Borealis palideció. Era cierto, no había consultado al carnicero. Los pactos antiguos se daban por sobreentendidos, pero el dios mismo había estado en silencio durante décadas. La fría calma de Naruto, su conocimiento íntimo de detalles que ningún mortal debería poseer, era más demoledora que cualquier amenaza bélica. Antes de que el norteño pudiera responder, la alta hechicera Véspera dio un paso al frente. Era una mujer alta, de unos 50 años, de cabellos blancos como nieve y rostro alargado. Su báculo, coronado por un cristal azul pálido, palpitaba lentamente. Vestía la indumentaria de las hechiceras del norte. Cuero oscuro, tachonado, sin ornamentos superfluos. En su cintura colgaban 7 pequeños frascos llenos de líquidos extraños, pociones de retiro último, las llamaban, diseñadas para llevarse a su autor en caso de captura o tortura. Hechicera Véspera. Lord Naruto. Permitidme intervenir. Soy Véspera del clan Hielo Errante, alta hechicera del Consejo Boreal. Soy también, por linaje materno, descendiente directa de la bruja original. Mis cálculos arcanos llevan 25 años proyectando trayectorias posibles para el continente. He estudiado las líneas de fuerza que emanan de vuestra persona desde que erais un niño de 9 años. Naruto. Continúa, hechicera. Me interesa tu estudio. Hechicera Véspera. Mis cálculos indican que en cualquier escenario donde coronéis vuestro imperio celestial, el 72% de las líneas temporales termina en catástrofe sistémica. Guerras que se extienden hasta el agotamiento de la magia misma. Mortandad de hasta 1/3 de la población continental.
¿Es este el legado que deseáis, hijo del sol? Naruto descruzó las piernas. Se inclinó hacia adelante. Era la primera vez en toda la audiencia que cambiaba de postura. Los embajadores percibieron el movimiento como un terremoto sutil. Naruto. Cifras interesantes, Véspera. Permíteme corregirte. El 72% de las líneas temporales termina en catástrofe sistémica solo si los actores secundarios, es decir, ustedes, optan por la resistencia. Si se inclinaran a tiempo, las cifras descenderían al 19%. Si se inclinaran y, además, colaboraran activamente, descenderían al 3,4%. Tus modelos arcanos son correctos, pero parciales. Has calculado el coste de la conquista. No has calculado el coste de la rendición. Las cifras de la rendición son mucho más amables. Véspera apretó el báculo. Sus nudillos blanquearon. Naruto había leído sus cálculos sin haberlos visto nunca, y los había refinado en 30 segundos. Era un acto de violencia intelectual tan completo que la hechicera sintió como una parte de su orgullo profesional moría definitivamente. Hechicera Véspera. ¿Y si optáramos por la rendición, Lord Naruto? ¿Qué garantías ofrecéis? ¿Qué sería del norte? ¿De nuestros pactos con Kortarak? ¿De nuestros pueblos, nuestras lenguas, nuestros ritos? El príncipe élfico Kaelum, que hasta ese momento había permanecido en un silencio aristocrático, dio un paso al frente. Su voz, melodiosa como flautas antiguas, llenó el salón con una resonancia que solo los elfos podían imponer. Príncipe Kaelum, permitidme añadir, mi señor, la voz de Sylvania a esta pregunta. Mi reino ha existido 6000 años. Hemos sobrevivido a 3 imperios humanos, 2 pestes mágicas, una era glaciar inducida y la caída del dios Ymir Karat. Hemos sobrevivido porque nunca hemos sido conquistados. Si vos pretendéis coronar un imperio que incluya a los reinos élficos, debéis comprender. Nosotros no nos rendimos. Nosotros, llegado el momento, sencillamente cerramos las fronteras de nuestros bosques. Para siempre. ¿Estaríais dispuesto a perder Sylvania? Naruto observó al elfo. Kaelum era hermoso de una forma antigua, casi cruel. Pómulos altos, ojos amatistas, cabello plateado que caía como cascada hasta la cintura. Vestía túnicas verdes bordeadas con runas vivas que se movían lentamente. Tenía 422 años de edad, aunque parecía un joven de 23. Y bajo aquella belleza melancólica, había una espina de orgullo racial tan antigua como la primera lluvia. Naruto. Kaelum del linaje plateado. ¿Sabes cuántas veces los reinos élficos han cerrado sus fronteras para siempre a lo largo de la historia? 8. ¿Sabes cuántas veces las han reabierto? 8. Cada vez, exactamente cuando la economía del intercambio se hizo irresistible. Vuestra raza no es inmune a la necesidad, príncipe. Solo es más lenta. Más sutil. Más elegante en la rendición. Pero no inmune. Príncipe Kaelum. Eso es, Naruto, verdad. Es verdad, príncipe. Y la verdad, te recuerdo, no es descortesía. Es solo verdad. En cuanto a tu pregunta concreta, no estoy dispuesto a perder Sylvania. Pero tampoco estoy dispuesto a conquistarla por la fuerza. Quiero algo distinto. Quiero que vuestro rey, Aelturiel, descienda personalmente al cabo de 1 año y me ofrezca su corona. Y a cambio, yo le ofreceré algo que ningún rey élfico ha tenido jamás. Estabilidad biológica. ¿Sabes lo que está pasando con vuestros nacimientos, príncipe Kaelum? El elfo palideció. Era una palidez muy difícil de provocar en su raza, pero Naruto la había producido con 2 frases. Los embajadores menores intercambiaron miradas. Algo importante estaba sucediendo. Príncipe Kaelum. ¿Cómo sabéis? Naruto. Sé que en los últimos 120 años, los nacimientos élficos han descendido un 71%. Sé que vuestra raza se está extinguiendo lentamente. Sé que vuestros sabios atribuyen el fenómeno a la fatiga sanguínea, pero la causa real es otra. La magia natural que sostiene vuestros bosques está siendo absorbida por las brechas de Korat, que se están expandiendo. Sin esa magia, vuestras hembras no son fértiles. En 200 años, no quedará un elfo puro en el continente. Salvo, claro, que se cierren las brechas. Y para cerrar las brechas hace falta un acuerdo continental que ningún rey humano ni élfico ni mago independiente podría coordinar. Naruto. Yo puedo coordinarlo. Yo puedo cerrarlo. Pero solo si el continente está unificado bajo una sola voluntad. La mía. ¿Comprendes ahora, príncipe, por qué te ofrezco un trato? No te pido conquistarte. Te pido salvarte. La diferencia es semántica, lo sé.
Pero importa. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el latido del pulso del rey Borealis. Kaelum miró al suelo. Véspera, despacio, bajó su báculo. El rey Borealis se humedeció los labios. Todos los embajadores acababan de comprender, con una claridad terrible, que el semidios no jugaba al ajedrez con ellos. Jugaba a un juego más antiguo, más lento, más cruel, donde cada pieza creía ser independiente y cada pieza era, en realidad, suya. Fue entonces cuando, desde la parte trasera de la sala, surgió una voz nueva. Una voz aterciopelada, femenina, con un tono que no traicionaba ni edad ni acento. Madame Veil, la enviada anónima de la Casa Profunda, dio un paso al frente. Vestía de negro de pies a cabeza, con un velo gris pálido que le cubría el rostro completamente. Sus manos, enguantadas en seda oscura, sostenían un pequeño cofre de madera tallada. Madame Veil, Lord Naruto. La Casa Profunda os saluda. Traigo un regalo y una propuesta. Naruto. Madame Veil. No os esperaba en esta audiencia. La Casa Profunda raramente envía emisarios sin invitación. Madame Veil. Los tiempos cambian, mi señor. Cuando los grandes reinos negocian su rendición, los grandes comercios deben asegurarse un sitio en la nueva mesa. ¿Aceptaríais el regalo? Naruto inclinó la cabeza una sola vez. Sir Kakashi, en su posición lateral, avanzó 2 pasos, listo para intervenir si el cofre contenía algo amenazante. Madame Veil, percibiendo la cautela, abrió el cofre con un gesto lento, y lo presentó. En el interior, sobre un cojín de terciopelo negro, descansaba un huevo. Un huevo enorme, del tamaño de una calabaza grande, de superficie plateada, recorrida por venas de luz tenue. Pulsaba ligeramente, como si dentro hubiera un corazón. Madame Veil. Un huevo de dragón celeste. El último, hasta donde nuestros archivos saben. Recuperado de una bóveda submarina en el mar de Tartesos. Considerado objeto religioso por algunos, propiedad sagrada por otros, mercancía por nosotros. Lo ofrecemos como gesto de buena fe. Como regalo de coronación. Si lo aceptáis, mi señor, la Casa Profunda se considerará vasalla económica de vuestro futuro imperio. Los embajadores del norte y de Silvania observaron el huevo con asombro. Los dragones celestes habían sido extinguidos hacía 400 años. El último ejemplar conocido había muerto en manos de un mago que jamás reveló su nombre. Recuperar un huevo viable era el equivalente económico de descubrir una mina de oro tan vasta que devaluaría el oro del continente. Naruto. Madame Veil. Aceptaré el regalo. Pero permíteme una observación. La Casa Profunda no actúa nunca por generosidad. Si me ofreces un dragón, es porque calculaste que un dragón a mi servicio te dará más beneficios que un dragón en venta libre. ¿Cuál es la verdadera propuesta detrás del regalo? Madame Veil, Lord Naruto, sois exactamente como nuestros archivos describen. La propuesta es simple. Monopolio comercial vitalicio sobre el mar interior. Aduanas, puertos, rutas marítimas. La Casa Profunda gestionará el 100% del flujo, y os entregará el 30% de los beneficios brutos. A cambio, vos nos otorgáis protección sagrada y exención de jurisdicción imperial. Naruto. 20%. Madame Veil. ¿Cómo, mi señor? Naruto. 20% de beneficios brutos para vosotros. 80 para mí. Y la protección sagrada será condicional, revisable anualmente. Aceptad ahora, o descenderé personalmente al mar de Tartesos a buscar todos los demás huevos que vuestros archivos olvidan mencionar. Sé que hay 5 más, Madame Veil. Sé dónde están. Sé qué precio pagasteis por ellos. Madame Veil se quedó inmóvil. El velo no permitía ver su rostro, pero la inmovilidad fue elocuente. Naruto había mencionado información que solo conocían 3 miembros del Consejo Interno de la Casa Profunda. Una información que estaba sellada bajo 6 encantamientos de privacidad y un voto de muerte. Y, sin embargo, el semidios la conocía. Madame Veil. 20%. La Casa Profunda acepta. Naruto. Excelente. Kakashi, ocúpate del huevo. Que sea depositado en las cámaras de incubación del palacio. Quiero que el dragón nazca bajo la luz directa del sol del amanecer. Designaré un cuidador después de la audiencia. Madame Veil, podéis retiraros. La formalidad del contrato será firmada por la tarde. Madame Veil hizo una reverencia profunda y se retiró silenciosamente. El cofre quedó en manos de un pretoriano, que lo entregó a Kakashi. El semidios devolvió su atención a los otros embajadores, que ahora parecían empequeñecidos.
Acababan de presenciar cómo Naruto cerraba un acuerdo económico devastador en menos de 3 minutos, con información imposible y términos brutales. El rey Borealis comprendió, en aquel instante, que estaba más allá de sus capacidades de negociación. Rey Borealis, Lord Naruto. Llevemos esta conversación a un terreno más concreto. ¿Qué pediríais a los reinos del norte para integrarnos pacíficamente en vuestro imperio? Naruto. 3 cosas, Albert Johnson. Primera, el reconocimiento formal de mi soberanía en una ceremonia pública en Eos Prima. Segunda, la entrega del cetro rúnico de tu casa, no como humillación, sino como gesto simbólico de unidad. Tercera, el envío de tu hija mayor, Sigrid, a la corte imperial. No como rehén. Como pupila. Recibirá la mejor educación del continente, conservará su nombre y su honor, y participará en el Consejo Imperial cuando alcance la mayoría de edad. El rey Borealis se quedó sin aliento. Sigrid, su hija mayor, era una joven de 17 años, de cabellos rubios casi blancos y ojos azules de hielo. Era el orgullo del norte, prometida desde su nacimiento al heredero del clan Yarben. Que Naruto la pidiera como pupila era un golpe doble. Por un lado, la elevaba a un rango altísimo. Por otro, rompía un pacto de 1000 años con los Yarben y deshacía alianzas internas que llevaban generaciones tejiéndose. Rey Borealis, mi hija, está prometida. Si rompo ese pacto, los Yarben se alzarán contra mí. El norte se dividirá. Naruto, los Yarben se inclinarán. Si no se inclinan, los inclinaré yo. Personalmente. Y tú lo sabes, Alvar. Sigrid vendrá a Eos Prima. No es una sugerencia. Es la forma en que te ofrezco mantener tu corona en lugar de quitártela. Acepta, y tendrás un imperio donde tu hija será princesa. Rechaza, y tendrás un funeral donde tu hija llorará 2 veces. Una por su padre, otra por su reino. El silencio se hizo aún más denso. El rey Borealis miró a Véspera. Véspera negó imperceptiblemente con la cabeza, una negativa que no significaba no aceptes, sino no tienes opción. El gigante norteño bajó la mirada por primera vez. Asintió lentamente. Rey Borealis, acepto vuestras 3 condiciones, mi señor. Naruto, bien. Las paces del norte están firmadas. Príncipe Kaelum, llevarás mis condiciones a tu rey. Cierre de las brechas de Korat bajo mi coordinación, a cambio de la corona simbólica de Silvania entregada en mi templo dentro de 1 año, con todos los honores élficos preservados. Véspera, te quedarás en la corte como asesora arcana, bajo salvoconducto diplomático absoluto. Tus cálculos me interesan. Pretendo refinarlos contigo. Véspera abrió la boca para protestar. Cerrarla. La asignación era, en realidad, un honor astronómico. Una hechicera del norte invitada a la corte imperial era un puesto que abriría caminos para sus descendientes durante 1000 años. Pero también era una jaula dorada. Una forma elegante de tenerla vigilada. Naruto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hechicera Véspera. Acepto el honor, Lord Naruto. Príncipe Kaelum. Transmitiré vuestras palabras a mi rey, mi señor. Por unos segundos, todos los presentes pensaron que la audiencia había terminado pacíficamente. Un acuerdo histórico. Un nuevo orden continental establecido en menos de 1 hora. Sin sangre. Sin guerra. Solo palabras precisas, información imposible y un dragón. Pero la diplomacia, en presencia de la divinidad, es siempre un equilibrio frágil. Y en el fondo del salón, entre los miembros menores de la guardia personal del rey Borealis, había un joven caballero llamado Erlend Stoneblood. Hijo bastardo, primo segundo del clan Yarben, comprometido con Sigrid desde antes de saber caminar. Cuando escuchó las palabras de Naruto, cuando comprendió que su prometida sería entregada a la corte imperial, algo dentro de él se rompió. El amor mal canalizado se convierte en odio. El odio, mal canalizado, se convierte en suicidio teatralizado. If. Demostración divina. El orgullo es un veneno rápido en la sangre de los hombres desesperados. Erlend Stoneblood, joven caballero nórdico, prometido perdido de Sigrid, desenvainó su espada mandoble. El acero cantó, imbricado con runas de hielo grabadas por su abuela materna en el día de su nacimiento. Con un grito gutural que invocaba a los viejos dioses del invierno, se abalanzó hacia el trono. 50 pies lo separaban del semidios. Era un grito hermoso, en su modo terrible. El grito de un hombre que prefiere morir defendiendo el amor de su vida que vivir aceptando su pérdida. El rey Borealis intentó detenerlo. Véspera intentó tejer un escudo arcano alrededor del muchacho para retenerlo. Sirka casi desenfundó su espada con una velocidad imposible. Pero ninguno de aquellos esfuerzos importó.
La distancia entre el deseo y la acción es a veces más larga que la distancia entre la acción y la muerte. Fue un error absoluto y trágico. Naruto ni siquiera parpadeó. No levantó un dedo. No pronunció un conjuro. El tiempo pareció ralentizarse, convirtiéndose en una melaza espesa. A 20 pies del trono, la realidad misma alrededor del caballero pareció colapsar. La gravedad explotó. No fue un ataque mágico visible. Fue el mundo ajustando sus reglas físicas para aplastar la insolencia. El caballero fue estrellado contra el basalto con una fuerza devastadora. El sonido de su armadura abollándose y sus huesos rompiéndose resonó en el salón como el estallido de madera seca. Quedó clavado al suelo, incapaz de levantar un solo dedo, su sangre filtrándose por las rendijas de su yelmo. El pánico estalló en el salón. Los embajadores retrocedieron a trompicones. La hechicera Véspera alzó su báculo, tejiendo rápidamente barreras de éter azul, pero las barreras se resquebrajaron instantáneamente ante el calor residual que comenzaba a emanar del trono. Naruto dejó escapar un suave y elegante suspiro. Decepción pura. Naruto, débil. Tan aburridamente predecible. Lentamente, levantó una mano. Los anillos en sus dedos capturaron la luz. Detrás del trono, el espacio comenzó a distorsionarse, hirviendo. Una gigantesca figura antropomórfica, hecha enteramente de fuego solar y luz sólida, comenzó a manifestarse. No tenía rostro, solo una corona de púas radiantes y alas compuestas de llamas coronales. Era un dios de luz, un eco de la voluntad de Amaterya, sometido a la mano de su hijo. El calor se volvió infernal. El oro del trono comenzó a brillar, y en lo alto, los candelabros de hierro comenzaron a derretirse, dejando caer gotas de metal incandescente como lluvia ardiente. Los nobles, los embajadores, el príncipe élfico, todos cayeron de rodillas. El terror primario, el pánico arraigado en el ADN de cada ser vivo frente a un depredador cósmico, los obligó a postrarse. Algunos, olvidando sus propias religiones, empezaron a rezar en voz alta, balbuceando súplicas de piedad al heredero dorado. Naruto no liberó al manifestador solar. Lo dejó arder, suspendido. Lo dejó observar. Por un instante, fue como si la sala estuviera ocupada por dos divinidades en lugar de una. El semidios dorado en el trono, y el eco ardiente de Amaterya tras él, recordando a todos que su madre, aunque ausente, observaba a través de los párpados de su hijo. El caballero Erlend, clavado al suelo, seguía vivo. Era una crueldad calculada. Naruto había aplastado su cuerpo solo lo justo para inmovilizarlo, no para matarlo. La voluntad del semidios era precisa, milimétrica. Erlend lloraba sin emitir sonido, lágrimas mezcladas con sangre filtrándose entre las grietas de su yelmo abollado. La armadura se había convertido en su ataúd, y, sin embargo, su corazón seguía latiendo. Naruto, joven. Levanta la mirada hacia mí. Con un esfuerzo descomunal, el caballero giró el cuello quebrado lo suficiente para que un ojo pudiera atisbar al trono. Naruto se levantó. Bajó los peldaños del trono con la calma de quien ha decidido prolongar un momento didáctico. Se detuvo junto al cuerpo aplastado de Erlend. Se arrodilló. Sí, se arrodilló. Fue un gesto tan inesperado que todos los embajadores contuvieron la respiración. El semidios, arrodillado junto a un soldado roto. Naruto, dime tu nombre. Erlend, Stoneblood, mi señor, Naruto, Stoneblood. La sangre de la piedra. Curioso nombre, joven. ¿Por qué atacaste, Erlend? Erlend. Sigrid, la amaba, desde niño. Naruto cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había algo en ellos, un destello de algo que no era del todo desprecio, no del todo compasión, sino una mezcla extraña, casi humana, de comprensión melancólica. Naruto. Comprendo. El amor mal correspondido es uno de los pocos venenos contra los que mi divinidad no me protege, Erlend. Te entiendo más de lo que crees. Sin embargo, atacaste a tu emperador en su propio salón. La ley imperial es clara. La pena es la muerte. ¿Tienes algo que decir antes de que cumpla la ley? Erlend, solo, una cosa, mi señor, cuidad de ella. Por favor. Hacedla feliz, si podéis. Y si no podéis, permitidle volver al norte. Naruto observó al joven durante un largo instante. Después, alargó la mano y posó la palma sobre el yelmo abollado del caballero, con una delicadeza que contradecía toda la violencia de la sala. Las venas de Erlend, debajo de su armadura, comenzaron a brillar con una luz dorada. No era curación. Era algo distinto. Era una liberación. Lentamente, sin dolor, sin convulsiones, la vida del caballero comenzó a apagarse, como una llama de cirio que se extingue por falta de oxígeno.
Erlen cerró su ojo visible. Suspiró una última vez. Y murió. Naruto retiró la mano. Permaneció arrodillado un instante más, sus dedos manchados de una sangre que ya se había secado. Después, lentamente, se incorporó. Se giró hacia los embajadores. Sus ojos brillaban más rojos que antes, pero con un matiz de algo que, en un hombre, podría haberse llamado tristeza. Naruto, aprended de esto, embajadores. He matado a un hombre que me atacó. La ley imperial lo exige. Pero le he permitido morir sin dolor, porque sus motivos eran honorables. He escuchado su última petición. Albert Johnson, tu hija Sigrid será tratada con la consideración que aquel muchacho me pidió. Si no es feliz en mi corte, será devuelta al norte con honor. Te lo prometo en presencia del cadáver de quien la amaba. Levantaos, todos. El rey Borealis lloró. Lloró por primera vez en 30 años. No por la pérdida del joven Erlen a quien apenas conocía, sino por la complejidad imposible de aquel dios al que se estaba inclinando. Naruto era cruel y compasivo en idéntica medida, y aquella mezcla era más perturbadora que la crueldad pura. Era más perturbadora porque hacía sentir que la lealtad hacia él no era una rendición vergonzosa, sino, quizás, la elección correcta. Naruto regresó al trono. La figura solar manifestada detrás de él se desvaneció lentamente, como humo retornando al fuego. La temperatura comenzó a normalizarse. Las gotas de hierro fundido del techo cesaron de caer. El salón, que había estado al borde de la incineración, volvió a una atmósfera respirable. Pero el aire ya no era el mismo. Nunca volvería a ser el mismo. Naruto, la audiencia ha terminado. Embajadores, sois mis huéspedes esta noche. Habrá banquete. Habrá música. Habrá vino del Valle de Fendería. Os ruego que disfrutéis de mi hospitalidad. Mañana al amanecer, cada uno de vosotros regresará a sus reinos con mis condiciones formales por escrito. Que el sol os acompañe. Los embajadores hicieron sus reverencias. Salieron del salón en orden, escoltados por los pretorianos. El cuerpo de Erlen fue retirado con respeto, sus restos preparados para ser devueltos al norte. Cuando las puertas se cerraron, Naruto quedó solo en el trono. Solo, salvo por Sir Kakashi, que permaneció a un lado, en silencio. Sir Kakashi, mi señor. ¿Estás bien? Naruto, estoy como debe estar un dios después de matar a un hombre, Kakashi. Que es como cualquier dios después de cualquier acto. Es decir, inmutable. ¿Por qué preguntas? Sir Kakashi, vuestros ojos, mi señor. Estaban diferentes. Cuando os arrodillasteis junto al caballero. Naruto sonrió. Una sonrisa pequeña, oscura, melancólica. Naruto, mis ojos a veces tienen ideas propias, Kakashi. No les hagas demasiado caso. Retírate. Quiero estar solo. Sir Kakashi hizo una reverencia y se retiró. Las puertas se cerraron tras él. Naruto, en su trono dorado, permaneció solo en el inmenso salón vacío. Por unos minutos, no se movió. Después, lentamente, se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas, y se cubrió el rostro con ambas manos. No lloró, no podía, pero hubo un suspiro largo, hondo, que escapó de su pecho como si algo dentro de él hubiera estado conteniéndose durante mucho tiempo. La soledad del dios la noche cayó sobre la ciudadela del sol con la lentitud caprichosa de las noches imperiales. Primero, el cielo se tiñó de un naranja sangriento sobre las cordilleras lejanas. Después, las primeras estrellas asomaron, tímidas. Finalmente, la luna ascendió en su cuarto creciente, plateada, observadora. Lyra, doncella de la luna y los secretos, había decidido observar aquella noche el palacio de su sobrino divino. En sus aposentos privados, Naruto había despachado a todos los sirvientes. El banquete con los embajadores había transcurrido con la cortesía protocolaria habitual, pero Naruto no había permanecido mucho tiempo. 1 hora exacta, ni un minuto más. Después se había retirado a la torre privada que su padre Minato había construido para él cuando tenía 7 años, en lo más alto del palacio. Una torre con ventanas en las 4 direcciones, cuya cúpula de cristal permitía ver el cielo en todo momento. Un observatorio para un príncipe que prefería las estrellas a las cortes. Naruto se había quitado la armadura. Se había despojado de la capa. Vestía únicamente una túnica sencilla de lino blanco, sin adornos, sin emblemas. Sin la indumentaria divina, parecía durante unos instantes engañosos un joven cualquiera. Un muchacho de 18 años, hermoso, pensativo, sentado junto a una ventana, mirando las estrellas. Hasta que se acercaba el observador y veía sus ojos. Los ojos no engañaban. Los ojos seguían siendo de sol y de sangre.
En la mesa baja junto a él reposaba una copa de vino. Naruto no bebía el alcohol, no producía efecto en su organismo, pero le gustaba el ritual. Le gustaba el aroma del vino añejo, el movimiento del líquido en la copa, el reflejo de las velas en el cristal. Le gustaban los gestos humanos pequeños, los que nadie le había enseñado pero había aprendido por observación. Eran su forma íntima de jugar a ser mortal. Un juego solitario. Un juego sin testigos. Pensó en Erlen de Stonebloor. Pensó en el rostro joven que había visto bajo el yelmo abollado, unos rasgos finos, casi infantiles, un bigote apenas brotado, ojos azules de hielo norteño. Un muchacho que no debería haber muerto, salvo porque el amor le había nublado el juicio. Naruto cerró los ojos. Trató, durante un instante, de imaginar qué sería amar a alguien con tanta intensidad que la pérdida pareciera peor que la muerte. No pudo. Su mente, divina y vasta, era capaz de calcular la trayectoria de un meteoro a 30 años vista, pero no era capaz de imaginar aquella forma específica de amor humano. Y aquella incapacidad, descubrió, dolía. Dolía de un modo que ninguna herida física podría doler. Era el dolor de las piezas que faltaban. Se acercó al espejo de cuerpo entero de su habitación. Un espejo antiguo, regalo de su padre, con marco de plata labrada en forma de hojas de laurel. Se miró. Vio a un joven de cabellos dorados, rostro pálido, ojos rojos, hermoso de una forma que no era humana. Una belleza demasiado simétrica, demasiado completa, demasiado perfecta para resultar tranquilizadora. Se observó durante varios minutos en silencio. Luego habló al espejo, no a su reflejo, sino al cristal mismo. Sabía que su madre, cuando le interesaba, podía mirar a través de espejos. Naruto. Madre. Sé que has enviado una visión a Solomon. Sé que estás observando. Si tienes algo que decirme, dilo directamente. Ya no soy un niño al que llegan los mensajes a través de intermediarios. El espejo no respondió. Pero, lentamente, el cristal pareció cubrirse de una neblina dorada, y en el centro del reflejo, allí donde debería haber estado el rostro de Naruto, apareció un rostro distinto. El de una mujer de cabellos rojos como el fuego, ojos dorados, piel pálida, belleza incompatible con la cordura. Amaterya. La diosa del sol y de la guerra. Su rostro era idéntico al de Naruto en la estructura, pero la expresión era de una crueldad serena, tan antigua y tan natural que no producía miedo, sino vértigo. Amaterya, hijo. Por fin has aprendido a llamarme. Naruto. No te he llamado. Solo te he reconocido. Hay diferencia. Amaterya. La diferencia es semántica. Has hecho lo que querías hacer. Has matado a tu primer mortal en público. Has cerrado tu primer pacto continental. Has aceptado el regalo del dragón. Estoy satisfecha. Lo cual, en mí, es una emoción rara. Naruto. No te lo he pedido. Tu satisfacción es irrelevante. Amaterya sonrió en el espejo. Una sonrisa lenta, peligrosa, hermosísima. Era la primera vez que Naruto veía a su madre sonreír desde que tenía memoria. La sonrisa contenía orgullo, divertimento, y un asomo de melancolía. Era una sonrisa familiar, descubrió. Era la suya. Su madre y él sonreían exactamente igual. Aquel descubrimiento le produjo una inquietud profunda. Amaterya. Lo eres todo mío, Naruto. Más mío que tuyo. Por eso te observo. Por eso te ayudo desde lejos. Por eso, cuando llegue el momento, te invitaré al Empíreo. Naruto. No iré al Empíreo, madre. Soy un dios terrestre. Mi reino está aquí. Amaterya. Aún no. Pero lo serás. Hay cosas que ignoras, hijo. Cosas que tu sangre humana te impide ver todavía. Cuando madures, comprenderás. La paciencia es una virtud que enseño a mis hijos. Eres mi único hijo viviente. Eres también el más prometedor. Otros han fallado. Tú no fallarás. Te prometo eso. Naruto. ¿Otros? ¿Has tenido otros hijos, madre? El rostro de Amaterya se ensombreció ligeramente. Por un instante, una emoción inesperada apareció. Pesar. Amaterya. 4, antes de ti. Todos varones. Todos muertos. El primero en la Guerra del Cielo, hace 8000 años. El segundo, devorado por una serpiente primordial. El tercero, traicionado por su madre humana, que no soportó el peso de criar a un semidios. El cuarto, hubo una pausa larga. Naruto, ahora completamente atento, se acercó más al espejo. Naruto. El cuarto, madre. Amaterya. El cuarto vive. Pero no me reconoce. Está en algún lugar del continente, escondido.
Su sangre divina es diluida, casi imperceptible. Si vivieras lo suficiente, lo encontrarías. Pero te aviso, si lo encuentras, hijo, no le digas quién es. Algunos secretos están mejor sin desenterrar. Naruto se quedó en silencio. Tenía un hermano. Un hermano divino, escondido, sin saber su propia identidad. La noticia debería haberlo conmocionado, pero algo en el modo en que su madre la entregaba como un dato administrativo, como una postdata casual, lo desconcertó más que la información misma. Amater ya consideraba a sus hijos del modo en que un coleccionista considera sus piezas. Con interés selectivo, con pesar funcional, sin amor que reconociéramos como amor. Naruto. ¿Por qué me lo dices, madre? Amater ya. ¿Por qué te observo? Porque has demostrado discreción. Y porque, llegado el momento de tu coronación celestial, necesitarás conocer todas las piezas del tablero. Es un dato. Guárdalo. Úsalo si lo necesitas. Olvídalo si no. Naruto. Madre. Una pregunta más. Amater ya. Habla, hijo. Naruto. ¿Por qué me concebiste? Hubo un silencio largo, larguísimo. Amater ya parpadeó. Era una pregunta que no esperaba. Amater ya. Porque estaba sola. La respuesta fue tan simple, tan humana, tan inesperada que Naruto sintió por primera vez en su vida algo parecido a la ternura hacia su madre. La diosa cruel, omnipotente, terrible, había dado a luz por la misma razón por la que cualquier mujer mortal, para no estar sola. Aquella revelación, en lugar de fortalecer la relación entre ambos, abrió una grieta. Porque significaba que él, Naruto, no había nacido por amor, ni por destino, ni por estrategia divina. Había nacido como remedio para la soledad de una diosa que no sabía amar a sus propios hijos. Naruto. Comprendo, madre. Amater ya. Adiós, hijo. Volveré a contactar cuando tu imperio celestial esté coronado. Hasta entonces, sigue siendo lo que eres. Pero recuerda, hay líneas que ni siquiera tú deberías cruzar. La compasión, por ejemplo. La compasión es la grieta por la que los dioses caen. Vi cómo trataste al caballero hoy. Lo hiciste bien, fue piadoso. Pero ten cuidado. Una segunda piedad sería un patrón. Y los patrones, hijo, son lo que los mortales usan para predecirnos, manipularnos y, eventualmente, matarnos. El rostro de Amater ya se desvaneció. El espejo volvió a mostrar el reflejo de Naruto. Pero el reflejo, descubrió, parecía más viejo. Más cansado. Como si la conversación con su madre le hubiera robado, durante un instante, una capa de la juventud que adornaba su rostro. Naruto se alejó del espejo. Se acercó a la ventana norte, la que miraba hacia las cordilleras donde el norte comenzaba. Apoyó la frente contra el cristal frío. El cristal, al contacto con su piel divina, comenzó a calentarse, a deformarse mínimamente, a recordar el calor de su portador. Pero no se rompió. Aquel cristal había sido encantado por los hechiceros del palacio precisamente para soportar el calor de Naruto. Era una pequeña vanidad, una ventana construida para resistir el contacto del dios. Una vanidad que, en aquel instante, lo conmovió. Su padre Minato había mandado hacer ese cristal cuando Naruto tenía 8 años, porque había observado que el niño solía apoyarse contra los cristales y los rompía sin querer. Era una vanidad de padre, no de rey. Una vanidad humilde, llena de amor. Naruto cerró los ojos. Por un instante minúsculo, que ningún testigo presenció, el semidios más temido del continente fue un muchacho de 18 años echando de menos a su padre muerto. Hubo una lágrima. Una sola. Cayó sobre el suelo de mármol y, al tocarlo, se evaporó instantáneamente, dejando una pequeña marca dorada en la piedra. Una marca que ningún sirviente conseguiría borrar jamás. Después, Naruto se irguió. Se enjugó los ojos sin sentimentalismo. Caminó hacia la mesa, recogió la copa de vino, y la sostuvo contra la luz de la luna. El vino se transformó. La magia divina, inadvertida, lo cambió. El líquido rojo se volvió dorado, brillante, casi luminoso. Naruto, con una sonrisa irónica, lo bebió de un trago. Era un vino que ningún mortal podría beber. Era un vino que solo él podía producir. Era, en cierto modo, la única compañía que tenía. El reflejo de su propia divinidad en líquido. Naruto. A tu salud, padre. A tu salud, hermanito desconocido. A tu salud, Erlen Stoneblor. A vuestra salud, todos los muertos que me adornarán el camino hacia mi corona. Que vuestras sombras descansen. Que mi sangre dorada compense, alguna vez, las rojas que se derramen. El vino se acabó. La copa quedó vacía. Naruto la posó sobre la mesa. Se acostó en su cama de seda solar.
No durmió. Los semidioses raramente dormían, descansaban con los ojos abiertos contemplando el techo, pero permitió que su mente se desconectara. Que vagara. Que se preparara para los días siguientes. Porque mientras él descansaba en su torre, en otras partes del continente, otras voces se reunían en la oscuridad. Otras manos forjaban planes. Y no todos los habitantes de Eos estaban dispuestos a inclinarse, por muy elegante que fuera la diplomacia del Hijo del Sol. Vi. Voces en la oscuridad a 1000 leguas de la Ciudadela del Sol, en una cripta sepultada bajo las ruinas de una antigua basílica del Imperio caído de Lirios, 12 figuras encapuchadas se reunían alrededor de una mesa de obsidiana. La cripta estaba iluminada únicamente por antorchas de fuego verde, fuego que no daba calor, sino que devoraba sombras. El techo estaba cubierto de inscripciones rúnicas tan antiguas que ningún miembro vivo de la congregación recordaba quién las había grabado. La mesa misma estaba cubierta de mapas, pergaminos y reliquias. La congregación se llamaba a sí misma Solis Adversus, la oposición solar. Era una alianza antigua, fundada hacía exactamente 312 años por un cardenal hereje que predijo el nacimiento de un semidios capaz de subyugar al continente. Durante 3 siglos, los Adversus habían operado en las sombras, infiltrándose en las cortes, en las iglesias, en los gremios mágicos. Habían acumulado armas. Habían acumulado conocimiento. Habían esperado. Y ahora, el momento había llegado. La figura sentada a la cabeza de la mesa se descubrió el rostro. Era una mujer de mediana edad, de cabellos negros vetados de blanco, ojos verdes, pómulos altos. Su rostro tenía una belleza austera, no femenina ni masculina, sino estratégica. Era la gran maestra de los Adversus, llamada simplemente maestra por sus seguidores, y Eris por los archivos secretos del Vaticano Solar. Maestra Eris. Hermanos. Hermanas. El día que nuestros predecesores anticiparon ha llegado. Hoy, el semidios dorado ha aceptado el primer pacto de su imperio celestial. El norte se ha inclinado. Silvania se inclinará en un año. La Casa Profunda ya ha firmado. Si no actuamos ahora, el continente entero estará bajo su corona antes del fin del próximo invierno. Los 12 conspiradores escucharon en silencio. Cada uno representaba una facción distinta. Había un cardenal renegado de la Iglesia Solar, que durante años había robado información sagrada de los archivos vaticanos. Había una hechicera del Colegio Etéreo de Opir, especialista en magias prohibidas de anulación divina. Había un duque oriental, exiliado por desavenencias con Minato Aurelius hacía 20 años, hambriento de venganza póstuma. Había un sacerdote del culto de Kortarat, que veía en Naruto una amenaza para su dios patrón. Había un mago élfico renegado, expulsado de Silvania por experimentos con sangre divina. Y otros. Comerciantes, espías, viejos generales, jóvenes idealistas, todos unidos por un odio común al semidios dorado. Cardenal hereje, Borel, maestra. Tengo información reciente. El patriarca Solomon tuvo una visión enviada por Amaterya, advirtiendo a Naruto sobre el peso de la corona ensangrentada. La diosa misma ha mostrado, por primera vez en años, un atisbo de ambigüedad. Quizás incluso ella esté empezando a dudar de su hijo. Maestra Eris. Interesante. Pero no podemos confiar en la ambigüedad de una diosa. Amaterya no abandonará a su hijo, por mucha visión que envíe. Las diosas que conciben hijos varones no los repudian, los corrigen. Necesitamos un plan que no dependa de los humores divinos. ¿Qué tenemos? Hechicera Lisa. El pergamino de la disonancia. Lo hemos completado, finalmente, tras 70 años de transcripción. Es un conjuro que, ejecutado por 7 magos de poder máximo al amanecer, puede anular temporalmente la conexión entre un dios encarnado y su fuente divina. Si lo ejecutamos en su presencia, Naruto se reducirá, durante aproximadamente 6 horas, a un mortal ordinario. Maestra Eris, ¿6 horas? Sí. Lo suficiente para matarlo. Aunque no será fácil, incluso reducido a mortal. Ha sido entrenado por los mejores maestros de combate del continente desde los 5 años. Es un guerrero formidable, pero superable. Duque exiliado, Mortis. ¿Y cómo conseguiremos que 7 magos ejecuten el conjuro en su presencia? El semidios no es estúpido. Detectará la magia. Hechicera Lisa. No la detectará si los 7 magos están camuflados como músicos. El pergamino de la disonancia se ejecuta mediante una composición musical específica, no mediante gestos visibles. 12 notas en una secuencia particular, repetidas por 7 instrumentos. Si conseguimos infiltrarnos en el banquete imperial, maestra Eris, el banquete imperial será mañana al mediodía, cuando los embajadores se despidan.
Es nuestra ventana de oportunidad. Tenemos 7 magos capaces. Hechicera Lisa. 6. Necesitamos uno más. Hubo un silencio. La conjura era arriesgada incluso con todos los magos disponibles. Una ejecución imperfecta del pergamino no solo fallaría, sino que probablemente fortalecería al semidios y revelaría a sus enemigos. Era un instrumento de doble filo. Mago élfico renegado, Silpar. Yo seré el 7º. Todos giraron la cabeza hacia él. Silpar era el miembro más peligroso de los Adversus, no solo por su poder que era considerable sino por su impredecibilidad. Había sido expulsado de Silvania por experimentar con sangre semidivina capturada de cuerpos de mártires solares. Algunos miembros sospechaban que su odio hacia Naruto era personal, no ideológico, aunque ninguno había conseguido nunca extraerle la razón. Maestra Eris, ¿estás seguro, Silpar? El conjuro es exigente. Requiere disciplina absoluta. No tolerará ninguna emoción contaminante. Mago Silpar. Mis emociones, maestra, son lo único que me ha sostenido durante 200 años. No las dejaré atrás. Y sin embargo, tengo la disciplina. Confiad en mí. La maestra Eris asintió lentamente. No estaba completamente convencida, pero las circunstancias no permitían rechazar al único 7º mago disponible. Maestra Eris, bien. Silpar será el 7º. Tenemos hasta el mediodía de mañana para infiltrar a 7 músicos en el banquete imperial. ¿Tenemos contactos en el palacio? Cardenal Borel. Tengo un sobrino segundo que sirve en las cocinas del palacio. Puede introducir credenciales falsas para una orquesta de músicos invitados. Los embajadores siempre traen sus propios músicos para los banquetes. Será plausible que vengan músicos extranjeros. Maestra Eris. Procede. Hay otro asunto, sin embargo. Incluso si el conjuro de la disonancia funciona y Naruto queda temporalmente mortal, necesitamos algo que pueda matarlo durante esas 6 horas. Algo que su cuerpo humano no pueda resistir. ¿La lanza? Hubo otro silencio, este más pesado. La lanza a la que se refería la maestra era el secreto peor guardado de los Adversus, y también su más preciada posesión. Era la lanza de Ymir Karat, un arma forjada con los huesos del dios muerto cuyo cadáver yacía bajo Korat. Una lanza capaz de matar dioses, según las leyendas. La habían recuperado de las profundidades de Korat hacía 50 años, a costa de las vidas de 15 expedicionarios. La habían guardado, esperando. El momento había llegado. Sacerdote del carnicero, Bron. La lanza está lista. La he custodiado personalmente durante 28 años. Es estable. Es funcional. Y, sin embargo, os advierto. Matar a un dios, incluso temporalmente mortal, tiene consecuencias. La sangre divina, cuando se derrama, deja maldiciones. La lanza misma, después de usarla, devorará al usuario. Es un arma de un solo uso, y de un solo ejecutor. ¿Quién la blandirá? Maestra Eris. Yo. La declaración no admitía discusión. Los 12 conspiradores inclinaron la cabeza respetuosamente. La maestra Eris había decidido sacrificar su propia vida para terminar la misión secular de los Adversus. Era una decisión de tal magnitud que ninguno se atrevió a contradecirla. Maestra Eris, mañana al mediodía, la era del semidios dorado habrá terminado. Y con ella, también, esta congregación. Hermanos, hermanas, ha sido un honor conspirar con vosotros. Que las sombras nos recuerden con dignidad. Que el continente, libre, nunca sepa nuestros nombres. Y que mi sacrificio sea suficiente para abrir las puertas a un mundo donde los hombres vuelvan a ser hombres, libres del yugo divino. Los 12 levantaron, al unísono, sus copas de fuego verde. Bebieron. Sellaron el pacto. Pero en el techo de la cripta, oculto entre las inscripciones rúnicas, había un pequeño grabado que ninguno había observado nunca con suficiente atención. Era un símbolo de sol naciente, diminuto, casi imperceptible. Y aquel símbolo, en aquel preciso instante, comenzó a brillar levemente. A miles de leguas, en su torre privada, Naruto entreabrió un ojo. Lo cerró de nuevo. Sonrió ligeramente. Y susurró al aire vacío. Naruto. Conspiradores. Por fin. Estaba empezando a aburrirme. Vi. El ejército sagrado. Al amanecer del día siguiente, la diplomacia había fracasado, ahogada por el pánico de las naciones. Los informes de la corte se habían esparcido como pólvora. Las alianzas ocultas se revelaron. Antes de que el sol rompiera el horizonte, un ejército combinado se había congregado en las vastas llanuras frente a la ciudadela del sol. Eran miles.
Caballeros de la Cruz de Plata con armas ungidas en sangre de mártires para matar seres divinos. Magos de la Torre Creciente, portando pergaminos prohibidos de anulación. Sacerdotes de la vieja fe blandiendo reliquias de la era de las cenizas. Una legión entera unida por un solo propósito: acabar con la amenaza del niño del juicio antes de que coronara el continente bajo su imperio celestial. Las enormes puertas de la ciudadela se abrieron. Naruto salió. Solo. No vestía su armadura blanca y oro, sino una simple túnica negra de lino fino que ondeaba con la brisa matutina. No llevaba espada. No tenía guardia detrás de él. Caminó por el puente de piedra que cruzaba el abismo hacia las llanuras, con las manos entrelazadas en la espalda. Cada paso suyo era pausado, rítmico. Su expresión era de una melancolía serena, casi entristecida por la vista de tantos mortales apiñados para morir. El comandante de las fuerzas combinadas, un paladín curtido por 1000 batallas, alzó su espada sagrada hacia el cielo, apuntando al joven de cabello dorado. Comandante, detente, monstruo nacido de la blasfemia. Los cielos reales han dictado tu fin. Ríndete a la espada mortal, o tu alma impura será purgada. Miles de armas se alzaron, miles de conjuros brillaron en la semioscuridad del amanecer. Un arsenal capaz de aniquilar naciones enteras, apuntado a un solo joven. Naruto se detuvo. Miró al inmenso ejército. La brisa jugó con sus mechones dorados. El horizonte a sus espaldas comenzaba a teñirse de rojo por la inminente salida del sol. Naruto, ¿un genio? No. Los genios aún pertenecen al nivel humano. ¿Un monstruo, comandante? Levantó el rostro, y sus ojos rojizos destellaron en la penumbra. Su voz, tranquila, resonó en la mente de cada soldado presente, saltándose el viento y el espacio. Naruto, ustedes me llaman monstruo porque necesitan creer que somos iguales. Necesitan creer que pueden matarme como matarían a una bestia. Pero en el fondo, el sol rompió el horizonte detrás de él, pero no era la luz del alba normal. El astro rey mismo pareció expandirse, respondiendo a su sangre divina. El cielo entero se volvió de un dorado cegador, y la temperatura en la llanura se disparó. La armadura de los caballeros comenzó a calentar sus carnes. Los pergaminos de los magos estallaron en llamas espontáneas en sus manos. Naruto. Todos aquí saben la verdad. Sus palabras no fueron pronunciadas, fueron impuestas. Cada soldado del ejército sagrado las recibió no en sus oídos, sino directamente en sus mentes, como una voz interior que se hubiera convertido, repentinamente, en otra. Algunos se llevaron las manos a la cabeza. Algunos cayeron de rodillas involuntariamente. Algunos comenzaron a llorar sin comprender por qué. Pero la conjura no había terminado. La maestra Eris, oculta entre las filas centrales con una capucha que cubría su rostro, alzó una mano. En la retaguardia, 7 músicos vestidos de bardos comenzaron a tocar. Un laúd. 2 liras. Una flauta dulce. Un arpa. Un tambor pequeño. Una campana suspendida. 12 notas, en una secuencia precisa, repetidas 7 veces. El pergamino de la disonancia se ejecutaba. Al principio, Naruto no pareció notarlo. Continuó caminando hacia el ejército, las manos entrelazadas a la espalda, los cabellos dorados ondeando al viento del amanecer. Pero entonces, gradualmente, algo cambió. El brillo de sus ojos disminuyó imperceptiblemente. El calor del sol que lo rodeaba se atenuó. El semidios entrecerró los ojos. Frunció el ceño. Por primera vez en su vida, sintió muy levemente un escalofrío. La conexión con su madre, con el empíreo, con la fuente de su sangre divina, estaba siendo cortada. Lentamente. Como una soga deshilachada por una sierra paciente. Naruto. Conspiradores. Por fin os manifestáis. Ahora comprendo. Pero a pesar de comprender, el semidios siguió caminando. No se detuvo. No invocó al manifestador solar. No hizo nada que pudiera interpretarse como pánico o defensa. Era, casi, como si supiera algo que los adversos ignoraban. Como si estuviera esperando algo. La maestra Eris emergió de las filas. Se descubrió el rostro. Caminó al frente del ejército con la lanza de Ymir Karate en las manos. La lanza era larga, de hueso plateado, recorrida por venas oscuras que pulsaban con un ritmo casi cardíaco. En su punta había una hoja en forma de hoja de olivo invertida, hecha de un metal que no existía en ningún catálogo arcano del continente. La lanza emitía un sonido bajo, casi inaudible, como un cántico cantado por gargantas muertas. Maestra Eris. Naruto Aurelius. Hijo del Sol. Heredero de Amateria.
en nombre de los Adversus Solis, en nombre de todos los reinos que se negaron a inclinarse, en nombre del dios muerto Ymir Karat cuyos huesos forman esta lanza, te declaro. Tu reino ha terminado antes de comenzar. Recibe ahora la muerte que tu sangre divina te negó. El conjuro de la disonancia alcanzó su punto culminante. Los 7 músicos repitieron las 12 notas por 7ª vez. Y Naruto, por primera vez en su vida, se sintió mortal. La transformación fue sutil pero total. Su sangre dejó de cantar, sus ojos dejaron de arder, su presencia dejó de aplastar el aire. Era, por 6 horas, un joven de 18 años. Un joven sin divinidad. Un joven que podía morir. La maestra Eris cargó. La lanza atravesó la distancia entre ambos con una velocidad sobrenatural, empujada por la voluntad de 3 siglos de conspiración. La punta de hueso plateado buscó el corazón del semidios. Y Naruto sonrió. La lanza se detuvo a 1 centímetro de su pecho. Eris la empujó con todas sus fuerzas. La lanza no avanzó. Era como si el aire mismo se hubiera solidificado alrededor del cuerpo del semidios, formando una barrera invisible que no debería existir bajo el efecto de la disonancia. Maestra Eris, ¿qué? ¿Cómo es posible? Estás reducido. Estás mortal. Naruto, lo estoy. Reducido a mortal. Lo cual significa, Eris, que seré protegido por mortales. Mira a tu alrededor. Eris obedeció. Y entonces lo vio. Los 7 músicos que estaban ejecutando el conjuro de la disonancia habían sido rodeados, en silencio absoluto, por la guardia solar de Sir Kakashi. Cada músico tenía una espada en la garganta. Pero no dejaban de tocar. La disonancia seguía ejecutándose, porque interrumpirla habría liberado a Naruto, pero también porque los músicos habían recibido una orden de Kakashi. Si dejáis de tocar, morís. Si seguís tocando, viviréis. Era una contradicción cruel. Los músicos seguían tocando. Y alrededor del ejército sagrado, oculto en las hierbas altas de la llanura, había aparecido como surgido del suelo mismo otro ejército. No eran soldados imperiales. Eran cosas más antiguas. Eran criaturas del bosque de Silvania, lobos huargos del norte, gárgolas de la iglesia solar, dragones menores recién despertados de hibernaciones milenarias. Era un ejército convocado por Naruto la noche anterior, mediante mensajeros invisibles enviados a través de las redes secretas del continente. Un ejército que no obedecía a reinos, sino a la voluntad personal del semidios. Naruto, Eris. Conozco a los Adversus desde que tenía 11 años. He leído cada uno de vuestros pergaminos. Conozco vuestra cripta bajo las ruinas de Lirios. Conozco el nombre del cardenal hereje que fundó vuestra orden, Aurelius Borel el II, mi tío bisabuelo, qué ironía. Conozco la historia de la lanza de Ymir Karat, y conozco también algo que vuestros archivos no recogieron. La lanza, en presencia del verdadero heredero de Amaterya, no funciona. Mi madre lo previó. Mi madre lo selló en mi sangre cuando estaba en su vientre. Te has rebelado, Eris, contra una conspiración divina más antigua que tu propia rebelión. La maestra Eris cayó de rodillas. La lanza se le escapó de las manos. Comprendía, finalmente, que los Adversus jamás habían tenido oportunidad. Que su esfuerzo de 312 años había sido siempre, desde el primer día, una farsa orquestada por los dioses para mantener ocupados a los humanos que de otro modo habrían intentado otras formas, más peligrosas, de oposición. Era la peor de las derrotas. No morir por una causa justa, sino descubrir que la causa jamás había existido. Maestra Eris. Mátame, hijo del sol. Por favor. Mátame rápido. Naruto. No, Eris. Vivirás. Vivirás durante muchos años, en mi corte, donde te haré ministra de seguridad. Tu conocimiento de las conjuras será útil para detectar las próximas. Tu cerebro estratégico, brillante, demasiado brillante para desperdiciarlo. Tu humillación, eterna, perfecta. La muerte sería un regalo. No te haré regalos, Eris. Eris lloró. Era una mujer que llevaba 28 años sin llorar, y lloró allí, en el campo de batalla, ante miles de testigos. El ejército sagrado, al ver caer a su líder, comenzó a deponer las armas. El conjuro de la disonancia se interrumpió cuando los músicos, cansados, comenzaron a fallar las notas. Y Naruto, lentamente, recuperó su divinidad. El brillo regresó a sus ojos. El calor regresó a su piel. El aire volvió a aplastarse alrededor de su persona. El sol alcanzó el horizonte completamente. La llanura se llenó de luz dorada. Y Naruto, dios terrestre, futuro emperador celestial, alzó una mano. El gesto fue universal y comprensible. Basta. La batalla había terminado antes de comenzar. Naruto.
soldados del ejército sagrado. Habéis venido aquí engañados por una conspiración que llevaba 3 siglos planeando este momento. Hoy descubrís que vuestros líderes han caído. Os ofrezco amnistía. Deponed las armas. Volved a vuestros hogares. Decidles a vuestros hijos que viste al Hijo del Sol y no os fulminó. Decidles que el Imperio Celestial os recibirá con clemencia, si os inclináis. Decidles que mañana podéis regresar como hombres libres, no como cadáveres. Los miles de soldados depositaron sus armas. El sonido del acero cayendo sobre la hierba fue como una lluvia metálica masiva. Algunos se arrodillaron. Algunos lloraron. Algunos, los más viejos, simplemente sonrieron, agradecidos por la vida inesperada. Era una victoria sin sangre, una capitulación elegante, una demostración perfecta de la diferencia entre tirano y emperador. Sir Kakashi se acercó al semidios. Hizo una reverencia rápida, militar. Sir Kakashi, mi señor. La conjura ha sido neutralizada. Los 7 músicos están bajo custodia. La maestra Eri será trasladada a las mazmorras. La lanza de Ymir Karat está aquí. ¿Qué hacemos con ella? Naruto se acercó. Recogió la lanza del suelo con una mano. La sostuvo. La lanza pulsó, vibró, intentó devorarlo. Pero Naruto era el único ser del continente al que la lanza no podía herir. Sonrió levemente. La rompió en 2 sin esfuerzo aparente. Los fragmentos cayeron al suelo, humeantes, ya inertes, ya inofensivos. Naruto. Que sea fundida. Que el metal se reutilice para forjar coronas para los reinos vasallos. Es un buen símbolo. La lanza que pretendía matarme servirá para coronar a quienes se inclinen ante mí. La poesía, Kakashi, es lo único que diferencia a un emperador de un tirano. Sir Kakashi. Sí, mi señor. Una última pregunta. ¿Cómo lo supisteis? La conjura, el pergamino, los adversus. ¿Cómo lo previsteis todo? Naruto miró al cielo. El sol había completado su salida. Era una mañana esplendorosa, dorada, cálida. Naruto. Mi madre, Kakashi. Anoche, en mi torre, me visitó por primera vez en 17 años. Me reveló las piezas. Pero solo las piezas. El movimiento, lo elegí yo. La compasión hacia los soldados, también. Mi madre, sospecho, habría preferido que los matara a todos. La compasión, según ella, es una grieta. Pero yo soy mitad mortal, Kakashi. Y la mitad mortal de mí prefiere coronas a tumbas. Quiero recordar, llegado el día de mi propia muerte, que reiné sobre vivos, no sobre cementerios. Sir Kakashi asintió en silencio. Comprendía. Y, comprendiendo, sintió por primera vez algo más que miedo respetuoso hacia su señor. Sintió algo parecido al cariño. Era un sentimiento que no le había permitido a sí mismo durante 3 años. Aquella mañana, sin saber por qué, se lo permitió. Lo guardó. Lo escondió en el fondo del corazón, allá donde los soldados guardan los afectos que no pueden permitir que les debiliten en batalla. Epílogo del capítulo. El nacimiento del Imperio Celestial. 12 días después de la jornada del amanecer dorado, Naruto Aurelius se presentó ante las puertas del gran templo de la Ciudadela del Sol. Vestía, esta vez, no la armadura blanca y oro de su primera aparición, sino una túnica negra de pies a cabeza, bordada únicamente con un sol naciente en el pecho, hilo de oro sobre la oscuridad. Llevaba el cabello recogido en una trenza ceremonial. No portaba corona. Aún no. Porque la corona se forjaba en aquel instante, en los talleres del palacio, con el metal fundido de la lanza de Ymir Karat. Las puertas del templo se abrieron. Naruto entró. Esta vez, los fieles no se arrodillaron al verlo. Lo habían hecho ya tantas veces que la postración había perdido la novedad reverencial, convirtiéndose en costumbre. Pero hubo una novedad. En el altar mayor, junto al patriarca Solomon, aguardaban representantes de cada uno de los reinos que se habían inclinado. El rey Borealis, con Sigrid a su lado, una joven hermosa, de cabellos casi blancos, ojos azules, rostro digno y triste. El príncipe élfico Kaelun, portando la corona simbólica de su rey Aelturiel, una diadema de hojas de plata viva. Madame Veil, ya sin velo, mostrando un rostro de mediana edad sereno, ojos grises, sin emoción visible. La hechicera Véspera, ahora con el uniforme oficial de asesora imperial. Sir Kakashi en posición de honor. Y, sorprendentemente, la maestra Eris, esposada con grilletes de plata bendecida, asistiendo a la ceremonia como prisionera privilegiada, un detalle que Naruto había exigido personalmente, para que la humillación fuera completa. El patriarca Solomon, con manos temblorosas pero solemnes, elevó 2 coronas.
La primera era terrestre. Un círculo de oro sencillo, sin gemas, con 12 pequeñas púas que representaban los 12 reinos vasallos. La segunda era celestial. Un círculo más complejo, recubierto de cristal solar, el metal forjado con la lanza de Ymir Karati coronado por 12 rayos en forma de sol naciente. El patriarca dejó la corona terrestre sobre un cojín de terciopelo. La celestial la sostuvo en alto. Sacerdote Solomon, hermanos, hermanas, hijos del sol y todas las razas reunidas. Hoy presenciamos un evento que las crónicas recordarán durante 1000 años, si nuestras crónicas alcanzan tan lejana antigüedad. Hoy se corona, no a un rey, no a un emperador en el sentido ordinario, sino al primer soberano celestial del continente de Eos. Un soberano cuya sangre une a los dioses y a los hombres. Cuya corona une a las naciones bajo un único cielo. Cuya voluntad esperamos, rogamos será sabia, justa, eterna. Naruto se arrodilló frente al patriarca. El gesto fue tan inesperado que la multitud entera contuvo la respiración. Un semidios, arrodillándose ante un mortal, aunque fuera el patriarca solar. Era una concesión calculada. Naruto recordaba a todos los presentes que su autoridad derivaba, no solo de su sangre divina, sino también de la institución que el patriarca representaba. La iglesia y la corona, unidas. La sangre y el rito, fusionados. El patriarca depositó lentamente la corona celestial sobre la cabeza de Naruto. La corona, al tocar la sangre divina, comenzó a brillar suavemente, como si reconociera a su portador. Los 12 rayos en forma de sol naciente capturaron la luz del sol que entraba por los vitrales y la reflejaron, multiplicándola, llenando el templo de un brillo dorado que parecía anticipar el alba de una nueva era. Sacerdote Solomon. Yo, Solomon, patriarca supremo de la Iglesia Solaris, por la autoridad del Empíreo, del Sol Eterno y de los 12 reinos vasallos, te corono, Naruto Aurelius, hijo del Sol, heredero de Amaterya, como primer emperador celestial del continente de Eos. Que tu reinado sea largo. Que tu sabiduría sea generosa. Que tu juicio sea sereno. Y que el sol nunca abandone tus dominios. Naruto se levantó. La corona descansaba sobre su frente. Por primera vez, los presentes pudieron ver al semidios no como un príncipe heredero, no como un usurpador, sino como un emperador formalmente coronado. La diferencia, aunque legalmente sutil, era psicológicamente inmensa. Los embajadores que aún quedaban inclinaron la cabeza. Los fieles, sin que nadie se lo ordenara, comenzaron un cántico antiguo, el himno del amanecer, que tradicionalmente solo se cantaba en las coronaciones más solemnes. La acústica divina del templo amplificó el cántico, lo llenó, lo hizo vibrar a través de las piedras. Naruto se giró hacia la multitud. Caminó hacia el balcón del templo, el que daba a la gran plaza pública. Salió. 100.000 personas, congregadas en la plaza para ver la coronación, rugieron al verlo aparecer. Era un rugido extraño, mezcla de devoción, miedo, esperanza, resignación, alivio, fascinación. Era el sonido de un pueblo que aceptaba a su nuevo amo. Era el sonido de la historia girando en su eje. Naruto alzó las manos. La multitud cayó. Emperador Naruto. Pueblos de Eos. Mortales, semidivinos, élficos, mágicos, todos los que oís mi voz. Hoy nace el imperio celestial. No el imperio que vuestros miedos imaginaron. No el imperio que vuestros conspiradores temieron. El imperio que vuestros sueños siempre quisieron. Una tierra unida, un cielo único, una corona justa. Os prometo, bajo mi reinado, no habrá hambrunas evitables, no habrá esclavitudes legales, no habrá guerras intestinas. Habrá leyes claras. Habrá impuestos justos. Habrá tribunales abiertos. Habrá oportunidad. Y, si os portáis bien, habrá paz. Mucha paz. Más paz de la que vuestra historia os ha permitido conocer. Una pausa larga. La multitud absorbía las palabras. Naruto continuó, con un tono más bajo, más íntimo, casi confidencial. Emperador Naruto. Pero también os digo, con la misma franqueza, no toleraré rebeliones. No toleraré conspiraciones. No toleraré desafíos. Si os inclináis, prosperaréis. Si os erguís, caeréis. La elección es sencilla. La elección, además, ya está hecha por todos vosotros que estáis aquí presentes. Vuestra presencia es vuestro voto. Os agradezco la elección. Os juro, como emperador, gobernaros con la misma seriedad con que mi madre, en su empíreo, gobierna las estrellas. Con justicia, con frialdad, con permanencia. Que comience, pues, mi reinado. Que el sol, mi sangre, mi padre lejano, mi madre cercana, bendiga este día.
Y que la era de Eos comience aquí, en este balcón, en esta hora, con vosotros como testigos. La multitud rugió de nuevo. Un rugido que, esta vez, contenía algo nuevo: aceptación. Era una aceptación no del todo libre, no del todo forzada, sino algo intermedio, algo peculiarmente humano. La aceptación de quien comprende que las alternativas son peores. Naruto se retiró del balcón. La ceremonia oficial había terminado. En las cocinas del palacio se preparaban los banquetes de coronación. En los templos de toda la capital, los sacerdotes ya cantaban liturgias actualizadas. En las casas humildes, los padres explicaban a sus hijos que tenían un nuevo emperador, y que el mundo, mañana, sería distinto. Pero la verdadera pregunta, la pregunta que el propio Naruto se hacía aquella noche, solo en su torre privada, contemplando las estrellas a través del cristal encantado, seguía sin respuesta. ¿Era aquel imperio realmente un acto de paz, o solo el disfraz elegante de un anhelo más oscuro? El de controlarlo todo, hasta el último átomo del continente, hasta el último pensamiento de cada habitante. ¿Era Naruto el salvador que prometía ser, o el tirano que ocultaba, bajo capas de cortesía y diplomacia, una sed insaciable de dominio absoluto? El semidios, aquella noche, no pudo responderse a sí mismo. Quizás pensó la respuesta no existía. Quizás los dioses encarnados no eran ni salvadores ni tiranos, sino algo distinto, algo que el lenguaje humano no había acuñado todavía. Quizás Naruto Aurelius era el primer ejemplar de una nueva especie política, y las palabras para describirlo aún no habían sido inventadas. Quizás las inventaría él mismo, lentamente, con cada acto de su reinado, con cada decisión, con cada compasión y con cada crueldad. Apoyó la frente contra el cristal de su ventana. La corona celestial pesaba más de lo que había imaginado. No por su masa física, que era irrelevante para un semidios, sino por su significado. Cada uno de los 12 rayos de sol naciente representaba un reino, una nación, 1.000.000 de almas. 40 millones de almas en total, calculó. 40 millones de responsabilidades. 40 millones de potenciales decepciones. Cerró los ojos. Por unos segundos, deseó ser otra cosa. Un pastor en una montaña remota, cuidando ovejas. Un pescador en un puerto pequeño, con una mujer simple y 2 hijos. Un carpintero en una aldea. Cualquier cosa pequeña, anónima, humana. Pero supo, con la certeza absoluta de su sangre divina, que aquellos deseos no eran reales. Eran ecos de su mitad mortal, recordatorios de la otra vida que jamás había sido suya. La verdad, la única verdad, era que él había nacido para coronar imperios celestiales. Para ello existía. Para ello había sido concebido por una diosa solitaria que necesitaba un hijo, y un rey melancólico que necesitaba un legado. Para ello, sus 18 años habían transcurrido. Para ello, sus 1000 años por venir transcurrirían. Abrió los ojos. Las estrellas, en el cielo nocturno, parecían haberse multiplicado. O quizás era solo su percepción, alterada por el peso de la corona. Una de las estrellas, más brillante que las demás, parpadeó. Naruto reconoció el parpadeo. Era su madre, en el empíreo, observándolo. Era un saludo. Era, quizás, un orgullo. Naruto saludó con un gesto pequeño de la mano hacia la estrella. La estrella respondió con otro parpadeo. Después, ambas partes guardaron silencio. Era un silencio cómodo, casi familiar. Un silencio entre madre e hijo divinos que, por fin, comenzaban a comprenderse. Abajo, en el palacio, la fiesta de coronación continuaba. Los embajadores bailaban. Los músicos tocaban, aunque ninguna nota peligrosa, esta vez, porque los 7 músicos conspiradores habían sido reemplazados por una orquesta de confianza. Sigrid del Norte, sentada en la mesa de honor, bebía vino especiado en silencio, preguntándose qué sería su vida en aquella corte imperial. Sir Kakashi, en la guardia, observaba todos los rincones del salón, identificando rostros y memorizando comportamientos. La hechicera Véspera analizaba los flujos arcanos del salón, asegurándose de que ninguna otra conjura se preparara. Madame Veil negociaba, en una esquina, los términos de la primera flota mercante imperial. La maestra Eris, sola en su celda dorada, miraba el techo y comprendía, finalmente, lo que significaba la palabra derrota. Y por encima de todo aquello, en su torre solitaria, el primer emperador celestial del continente de Eos contemplaba las estrellas. Joven. Hermoso. Aterrador. Cansado. Solo. Pleno. Eterno. Todas las cosas a la vez, en una superposición imposible que solo los dioses encarnados pueden mantener. Era el comienzo de su reinado. Era el final de su juventud.
Era, sin que nadie lo supiera todavía, el primer capítulo de una historia que duraría 900 años y que cambiaría para siempre, no solo la geografía del continente, sino la propia naturaleza de los dioses, de los hombres, y de las fronteras entre ambos. Cuando el sol decidió bajar a la tierra y reinar entre los hombres no comprendieron al principio. Decían, es un tirano, es un monstruo, es una blasfemia, pero 1000 años después, cuando ya solo existían sus descendientes, los descendientes decían, era el Padre. Era el comienzo. Era el sol que nos engendró a todos. Lo cierto es que ambas afirmaciones eran simultáneamente verdaderas, y eternamente irreconciliables. Así son los dioses encarnados. Así son los emperadores celestiales. Así fue Naruto, el primero de su estirpe. Crónicas tardías del Imperio, libro Exvi, atribuido a un cronista anónimo del año 903 de la Era Celestial. Fin del capítulo 1. Continúa en el capítulo 2. Los hermanos del Sol.